Lo llaman ironía, o tal vez poesía barata. La noche en que mi marido alcanzó la cima de su carrera corta, yo toqué fondo en nuestro matrimonio, y lo más divertido es que él ni siquiera lo sabía. No sabía que cada palabra despectiva era un clavo en el ataúd de su propio futuro. No sabía que la mujer a la que llamaba inútil sostenía su mundo entre mis manos, y que bastaba un gesto mío para que todo se desmoronara. Esa noche, en el restaurante de la calle Serrano, todo comenzó. Álvaro brillaba. Su uniforme de comandante recién estrenado le quedaba demasiado ajustado en los hombros, o tal vez era su ego el que había crecido de repente. La mesa, larga y cubierta de blancos manteles, estaba llena de sus compañeros de promoción, risas, brindis, el tintineo de las copas. Yo, Trinidad de la Cruz, callaba, observaba, un hábito profesional que mi esposo confundía con timidez. Brindo por Álvaro, dijo el coronel Méndez, alzando su copa de Rioja, el más joven en alcanzar este puesto en 10 años, y brindo por su esposa, que sin duda es un apoyo en casa. Los ojos de todos se posaron en mí, sonreí, ese gesto neutro que tanto irritaba a Álvaro. Gracias, mi coronel, respondí con voz clara pero baja. Álvaro puso su mano sobre la mía sobre el mantel, un gesto posesivo, no cariñoso. Trinidad cumple con su deber. Al menos el trabajo en archivos le deja tiempo para mantener la casa en orden. Un par de risitas alrededor de la mesa. Sofía, sentada a mi izquierda, me apretó el brazo bajo la mesa. Mi única amiga en aquel círculo, la única que sabía la verdad, o parte de ella. Debe ser agradable, comentó la mujer de otro comandante, una rubia llamada Lucía cuyo único trabajo era, precisamente, no tenerlo. Un trabajo tranquilo, sin responsabilidades, perfecto para una mujer. Conté mentalmente hasta 5 en ruso, luego en árabe, finalmente en mandarín. Mi entrenamiento para mantener la calma. Todo trabajo tiene su valor, dije simplemente. Álvaro soltó una risa forzada. Claro, cariño, tu trabajo tiene un valor, bueno, administrativo. La conversación derivó hacia otros temas, pero la herida estaba abierta. Yo la sentía, un dolor sordo en el pecho que nada tenía que ver con el amor, sino con la decepción. Cuando le conocí, 3 años atrás en una recepción aburridísima del ministerio, me había parecido ambicioso, sí, pero también apasionado. Me dijo que le gustaba mi serenidad. Ahora la llamaba frialdad. En el coche de vuelta a casa, la máscara se cayó. ¿Has tenido que hablar tan poco?, gruñó Álvaro, doblando bruscamente hacia nuestro barrio de Chamberí. Parecías una estatua. Escuchaba, respondí, mirando por la ventanilla las luces de Madrid. Es algo útil en mi trabajo. Por Dios, Trinidad, deja ya el maldito trabajo. No es más que archivar papeles. Golpeó el volante con la palma de la mano. Hoy era mi noche. Podrías haber hecho un esfuerzo. Lucía, por ejemplo, sabe conversar, reírse, hacer que los hombres se sientan importantes. Terminé por él. Exacto. Guardé silencio. Era mejor. Cada palabra mía era leña a un fuego que ya no quería apagar. El mes que viene está la boda de Fernando, continuó Álvaro, como si cambiando de tema cambiara la tensión. Isabel es la esposa perfecta. ¿La has visto? Siempre sonriendo, atenta, prepara una paella que dicen que es de otro mundo. Yo trabajo hasta las 6. Álvaro, si quieres paella, podemos ir a casa Benigna el sábado. No se trata de la maldita paella, y gritó. El coche se detuvo bruscamente en un semáforo en rojo. Se trata de actitud. Isabel apoya a Fernando, le hace quedar bien. Tú solo estás. El golpe fue directo, limpio, eficiente, como los que yo enseñaba a dar en entrenamientos que él nunca podría imaginar. Trabajo 8 horas como tú, dije, manteniendo la voz plana. Gano mi sueldo, pago la mitad de la hipoteca. ¿Qué más quieres? Quiero una esposa, rugió, no una compañera de piso con anillo de boda. Quiero que me preguntes por mi día, que te intereses, que seas femenina, coño. ¿Femenina? Por primera vez, la ironía se coló en mi voz. ¿Cómo Isabel? Que, por cierto, según mis cálculos, gasta más en vestidos que tú en pagos del coche. ¿Y de dónde cree que sale el dinero de Fernando, de horas extras que él dice hacer en el despacho? Álvaro me miró con sorpresa, luego con desprecio. ¿Y tú qué sabes? ¿Lo has leído en algún archivo? El semáforo cambió a verde, arrancó bruscamente. Fernando asciende más rápido que tú, continué, incapaz de detenerme. ¿Te has preguntado por qué? Porque tiene contactos, espetó, porque se chupa las botas a los jefes, no como yo, que he llegado aquí por mi propio mérito. Ah, esa palabra, mérito, la misma que usaba para justificar cada desprecio,
Cada pequeña humillación, su mérito era visible, condecorado, público. El mío era secreto, enterrado en expedientes clasificados y misiones sin nombre. No murmuré, más para mí que para él. No es por eso. Llegamos a nuestro edificio, uno de esos de Chamberí con fachada señorial y ascensor minúsculo. Subimos en silencio. La tensión era un tercer ocupante en aquel espacio reducido. Dentro del piso, Álvaro se sirvió un whisky. Yo me quité los zapatos, esos tacones que odiaba pero que las esposas de los oficiales deben llevar. Voy a acostarme, anuncié. Ya, su risa era amarga. Ni siquiera me preguntas cómo me ha ido el día, cómo me sentí cuando me dieron la insignia. Me di la vuelta, enfrentándole por primera vez en la noche. ¿Cómo te sentiste, Álvaro? Él parpadeó, sorprendido por la pregunta directa. Luego su expresión se endureció. Me sentí como un hombre, algo que tú no pareces entender. Esa fue la gota, no la última, pero sí la que hizo que algo se rompiera dentro de mí, algo que llevaba agrietándose desde hacía meses. Entiendo perfectamente lo que es ser un hombre, Álvaro, dije, y mi voz tenía un tono que no había usado antes con él, un tono que reservaba para las salas de interrogatorios. Lo que no entiendo es por qué necesitas pisotearme para sentirte como uno. Se quedó boquiabierto, el vaso de whisky a medio camino entre la mesa y sus labios. Yo no esperé su respuesta. Entré en nuestro dormitorio, cerré la puerta sin dar un portazo, y me apoyé contra ella. Mi teléfono personal, el rosa estúpido que Álvaro me había regalado porque a las mujeres les gustan esas cosas. Estaba en la mesilla, pero en el bolsillo interior de mi chaqueta. El otro teléfono vibró, una vibración específica, dos largas, una corta. Me lo saqué, era un dispositivo negro, sin marca, más grueso de lo normal. La pantalla mostraba un mensaje cifrado. Lo descifré con mi huella y un código de 6 dígitos que cambiaba cada 12 horas. G7. Reunión inmediata. Nivel 4. Oficina. Nivel 4. Urgente pero no crítico. Tenía tiempo de cambiarme. Me quité el vestido azul que Álvaro había elegido, te hace más femenina, y me puse ropa oscura, práctica, pantalones, jersey, zapatillas sin marca. En el espejo del baño, con la puerta cerrada, me miré. Trinidad de la Cruz, 28 años. Aparentemente una funcionaria de archivo, en realidad, general de la Unidad de Operaciones Especiales del CNI, responsable de la División G7, Antiterrorismo y Contraespionaje Interno. El hombre que roncaba ligeramente al otro lado de la puerta no lo sabía. Pensaba que mi trabajo aburrido me hacía inútil, que sus secretos de defensa nacional eran demasiado importantes para mis oídos de florero bonito. Abrí la ventana del baño. La escalera de incendios estaba a 1 metro. Sin hacer ruido, salí, bajé los 7 pisos con la agilidad que dan años de entrenamiento. En la calle, un coche negro sin distintivos esperaba. Buenas noches, general, dijo el conductor. Pablo, mi segundo al mando, y el único aparte de Sofía que sabía de mi doble vida marital. Informe, pedí, ya en el asiento trasero. Posible fuga en el departamento de su esposo, dijo Pablo, arrancando. Los rusos han hecho movimientos que sugieren que tienen información sobre la operación Guardián, justo la operación que había dado a Álvaro su ascenso. La ironía era tan densa que casi se podía palpar. Nivel de seguridad, alto, pero hay algo más. Pablo me pasó una tablet. Hemos interceptado comunicaciones. Hay un topo, y está en la unidad de Álvaro. Miré las fotos en la pantalla, cara conocidas, hombres, y alguna mujer, con los que había compartido cenas, celebraciones. Hombres a los que Álvaro llamaba hermanos, pruebas, circunstanciales, pero suficientes para una investigación interna. El director quiere que la líderes, claro, porque ¿quién mejor que la esposa del jefe de la unidad para investigarla sin levantar sospechas? El matrimonio como coartada perfecta. Álvaro está en la lista de sospechosos, añadió Pablo, su voz cuidadosamente neutra. No respondí automáticamente. Luego corregí, es decir, no es el topo, es demasiado evidente y demasiado ambicioso. Traicionar a España le cerraría todas las puertas que tanto quiere abrir. El protocolo se seguirá, corté, pero mi evaluación inicial es que es un idiota, no un traidor. Pablo asintió, sabía que mi evaluación era raramente errónea. Era mi trabajo no equivocarme. El coche se adentró en un garaje subterráneo cerca de la Plaza de Castilla. Bajamos, pasamos por 3 controles de seguridad, y entramos en el ascensor que solo funcionaba con huella y reconocimiento de retina. La oficina de la División G7 era espaciosa pero austera. Pantallas en las paredes, mesas con ordenadores seguros, y en el centro, mi escritorio. Sobre él, una sola foto,
Mi madre, ya fallecida. Nada de Álvaro. Eso habría sido un riesgo de seguridad. Reunión en 5 minutos, anunció Sofía, ya dentro, vestida con el uniforme de comandante. De día, era la amiga de Trinidad. De noche, mi oficial de operaciones. Tenemos los expedientes de todo el personal de la unidad de Álvaro. Empezaremos por el más cercano a él, dije, sentándome. Carlos Martín, su mano derecha. Sofía abrió un archivo en la pantalla principal. Carlos tiene deudas de juego, grandes. También ha hecho viajes a Praga en los últimos 6 meses, supuestamente para visitar a un primo. Praga, repetí, un nudo de operaciones rusas en Europa del Este. ¿Interceptaciones? Conversaciones cifradas desde su teléfono personal a un número fantasma con origen en Moscú. Era suficiente, más que suficiente. Vigilancia 24 horas. Ordené, y quiero todo su historial financiero, de los últimos 10 años. No me importa si hay que despertar a un juez. Usa el protocolo 7. Sofía asintió, haciendo anotaciones. ¿Y Álvaro? Ahí estaba la pregunta. Mi marido, el hombre que horas antes me había llamado inútil, el hombre cuyo trabajo, cuya vida, estaba potencialmente en mis manos. Vigilancia discreta, dije, y las palabras sabían a ceniza. Nivel 2. Informes diarios de sus movimientos y contactos. ¿Le informamos? No, mi voz fue más cortante de lo que pretendía. No aún. Primero necesitamos saber si es parte del problema o solo un peón. Comprendido. La reunión continuó durante 2 horas. Planes, estrategias, protocolos. Mi mente, tan entrenada para separar lo personal de lo profesional, bailaba en la delgada línea entre ambas. Cada nombre en la pantalla era un amigo de Álvaro. Cada sospecha, una posible daga en la espalda de mi propio matrimonio. Al final, cuando solo quedábamos Sofía y yo, me preguntó, ¿estás bien? ¿Profesional o personalmente? Ambas. Suspiré, frotándome los ojos. Profesionalmente, tengo una posible filtración en un departamento clave, un topo que podría vender secretos a los rusos, y la responsabilidad de desenterrarlo sin alertarlo. Personalmente, miré la foto de mi madre. Personalmente, mi marido cree que soy un florero bonito. Sofía no sonrió. Sabía que no era un chiste. ¿Cuánto tiempo más, Trinidad? Este doble juego te está desgastando. Lo sé. Me levanté, acercándome a la ventana que en realidad no era una ventana, sino una pantalla que mostraba una vista ficticia de Madrid. Pero si me revelo ahora, pierdo la mejor cobertura que he tenido en años. La esposa del comandante Estrella. Invisible, inofensiva, inútil, murmuró Sofía, repitiendo la palabra de Álvaro. Exacto. Me volví hacia ella. La inutilidad es el mejor camuflaje que existe. Nadie vigila a quien considera insignificante, pero duele. Sí, admitirlo fue un alivio. Duele. Regresé a casa antes del amanecer. El piso estaba en silencio. Álvaro dormía, de espaldas a mi lado de la cama. Me desvestí en silencio, me puse un camisón, y me deslicé entre las sábanas. ¿Dónde estabas? Su voz, ronca de sueño, me sobresaltó. En el baño. Mentí. Se dio la vuelta, poniendo un brazo sobre mí, un gesto posesivo incluso dormido. Te quiero, ¿sabes? Las palabras cayeron como piedras en el silencio oscuro. Yo también te quiero, susurré, y era verdad, o lo había sido, o quizás solo quería al hombre que creía que podría ser, no al que se había convertido. El mes que viene, murmuró, ya medio dormido de nuevo, en la boda de Fernando, vas a ver cómo es una esposa de verdad, y tal vez aprendas algo. Me quedé mirando al techo, sus palabras grabándose a fuego en mi mente. La boda de Fernando, donde vería a Isabel, la supuesta esposa perfecta. Isabel, que en mis archivos constaba como sospechosa de actividades de inteligencia extranjera, pero contra la que no había pruebas suficientes. Y entonces lo entendí, el universo, o el destino, o simplemente la maldita ironía de mi vida, estaba tejiendo una red perfecta. Álvaro me despreciaba frente a Isabel. Isabel era una espía. Y yo, Trinidad, la esposa inútil, tenía un archivo con su nombre. Sonreí en la oscuridad. Era una sonrisa sin alegría, llena de amargura y de un propósito recién encontrado. Voy a aprender algo, Álvaro. Murmuré tan bajo que ni él podía oírme, pero no lo que tú crees. Y supe, en ese momento, que todo cambiaría, que su mundo, construido sobre el desprecio y la arrogancia, se derrumbaría, y que yo, la flor en la sombra, sería quien sostuviera los escombros, o los dejara caer. El despertador sonó a las 7. Álvaro se levantó de buen humor, como si la discusión de la noche anterior nunca hubiera ocurrido.
Hoy tengo reunión con el general Herrera, anunció mientras se afeitaba. Podría significar un nuevo ascenso. Felicidades, dije automáticamente, preparando café. Sí, bueno, se miró en el espejo, satisfecho. Con un poco de suerte, en un año podré permitirme que dejes ese trabajo de archivos. Podrás dedicarte a lo que deben hacer las esposas. Dejé la cafetera sobre la encimera con más fuerza de la necesaria. ¿Y qué es lo que debemos hacer las esposas, Álvaro? Él no notó el tono. Cuidar la casa, recibir a mis invitados, tener hijos, quizás, hijos. Repetí, habíamos hablado de ello, al principio. Yo quería esperar. Él también, decía. Ahora parecía una tarea más en una lista. Sí, hijos. Se volvió, la cara medio cubierta de espuma de afeitar. Un hijo, un heredero, alguien a quien enseñar lo que es ser un hombre de verdad. Las palabras me atravesaron, no por su crueldad, sino por su patetismo. Este hombre, que se creía tan importante, tan hombre de verdad, no tenía idea de quién era su esposa, no tenía idea de que su herencia sería, en el mejor de los casos, un apellido que yo no usaría si todo salía mal. Tienes espuma en la oreja, dije, y salí de la cocina. En el metro camino al trabajo, mi trabajo falso. En el archivo del Ministerio de Defensa, recibí otro mensaje en mi teléfono seguro. Isabel confirmada. Reunión con contacto francés anoche. Fotos disponibles. Sonreí. Isabel, la esposa perfecta, la anfitriona impecable, era exactamente lo que sospechaba. Y Fernando, el brillante comandante, ¿lo sabía? ¿O era otro Álvaro? Ciego ante lo que tenía al lado, mi teléfono personal sonó. Era Álvaro. Sí, olvidé decirte. Su voz sonaba distraída. Necesito que recojas mi traje de la limpieza, el azul oscuro, para la boda. Yo también trabajo, Álvaro, pero sales a las 6. La limpieza cierra a las 7. Respiré hondo. De acuerdo, gracias. Una pausa. Y Trinidad, sobre anoche. Tal vez fui un poco duro, pero es por tu bien. Quiero que seas la mejor versión de ti misma. Colgó antes de que pudiera responder. O tal vez no hubo nada que decir. ¿Cómo explicar que la mejor versión de mí misma estaba en una oficina secreta, dirigiendo operaciones que él ni siquiera podía imaginar? Llegué al archivo. Mi puesto de trabajo era real. Por supuesto, tenía un escritorio, tareas, un jefe, pero también tenía un permiso especial que me permitía salidas por motivos de salud que nadie verificaba. Hoy era uno de esos días. A las 11, anuncié que tenía cita con el dentista. Tomé el metro hasta Sol. Luego cambié 3 veces de línea, y finalmente entré en un edificio de oficinas en el distrito financiero, la sede encubierta de la G7. Tiene visita, me dijo Sofía en cuanto entré. ¿Quién? Fernando. Parpadeé. ¿Fernando López? ¿El de la boda? El mismo. Dice que necesita hablar contigo. Urgentemente. Me dirigí a la sala de interrogatorios, que podía pasar por una sala de reuniones normal. Fernando estaba sentado, vestido de civil, las manos temblorosas alrededor de una taza de café. Trinidad, dijo al verme, luego corrigió. General, Fernando. Me senté frente a él. Es inusual que vengas aquí. Lo sé. Tragó saliva. Es sobre Isabel. El corazón me latió más rápido. ¿Qué pasa con Isabel? Ella no es quien dice ser. Me miró, y vi puro terror en sus ojos. He encontrado cosas, documentos, pasaportes, con nombres diferentes. Mantuve la expresión neutra. ¿Y por qué vienes a mí, Fernando? Podrías haber ido a tu superior, porque no sé en quién confiar. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Y por qué Álvaro? Álvaro habla de ti. Dice que eres inteligente, más de lo que aparentas. Ah, así que mi marido, en sus raros momentos de lucidez, al menos notaba eso. ¿Qué quieres que haga, Fernando? Que investigues, discretamente. La boda es en 3 semanas. Si ella es, lo que creo que es. No terminó la frase. No hacía falta. Asumiré el caso personalmente, dije, pero necesito que actúes con normalidad. No cambies nada. Sobre todo, no dejes que sospeche. Así lo haré. Se levantó, tambaleándose ligeramente. Gracias, Trinidad. Y lo siento. ¿Por qué? Por Álvaro. Por las cosas que dice. No todos pensamos así. Sonreí, sin humor. Lo sé. Cuando se hubo ido, Sofía entró. ¿Crees que es sincero? Totalmente. Me acerqué a la ventana. Tiene miedo. Y amor. Una combinación peligrosa. ¿Y la boda? Procederá como está planeada, dije. Y yo estaré allí, como la esposa despreciada de Álvaro, como el florero bonito,
Sofía puso una mano en mi hombro. Duele, ¿verdad? Sí, admití, pero el dolor es un lujo que no puedo permitirme ahora. Tengo un topo que atrapar, una espía que desenmascarar, y un matrimonio que, bueno, un matrimonio. ¿Qué harás con Álvaro? Cuando todo esto termine, miré hacia la ventana, hacia la ciudad donde mi marido se paseaba con sus galones nuevos, creyéndose el rey del mundo, un mundo que yo sostenía, y que podía derrumbar con una palabra. No lo sé, respondí, y era la verdad más pura que había dicho en semanas, pero él pronto descubrirá que el florero bonito que desprecia no contiene agua, sino nitroglicerina, y que cuando estallara, sería él quien saldría volando en pedazos. Yo, en cambio, ya estaba acostumbrada a las explosiones. Era, al fin y al cabo, parte de mi trabajo. La mañana de la boda amaneció con un cielo tan azul que parecía fingido. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje de seda color vino que sabía que a Álvaro le parecería discreto hasta lo aburrido. Él ya estaba frente al espejo, ajustándose el nudo de la corbata por tercera vez. ¿Te das cuenta de que es la boda del año?, dijo sin volverse. Todo el alto mando estará allí, todo. Lo sé. Apliqué un poco de lápiz de labios. Nada llamativo. He revisado la lista de invitados. Él soltó una risa corta. ¿En tus archivos? ¡Qué útil! Dejé el lápiz sobre el tocador con un clic seco. Álvaro. Hoy no, por favor. Hoy no, ¿qué? Finalmente se volvió. Llevaba su uniforme de gala, las condecoraciones centelleando bajo la luz. Hoy no debo señalar que vas a hacer el ridículo otra vez. Fernando me dijo que Isabel ha contratado a un planificador de bodas de esos que salen en la televisión. Todo será perfecto. ¿Y eso te importa por qué? Porque somos lo que proyectamos. Golpeó la palma de su mano contra la cómoda, haciendo temblar los frascos de perfume. Fernando comprende eso. Su boda no es solo una boda, es una declaración. Y tú, me miró de arriba a abajo. Vas como a una reunión de departamento. Respiré hondo, contando mentalmente. 10, 9, 8. Voy cómoda y apropiada para una funcionaria de archivo, quizás. Se acercó, y su aliento olía a café y a desprecio. Escucha, hoy te quiero callada y sonriente. Nada de opiniones, nada de esa mirada tuya que parece que estás juzgando a todo el mundo. Sonríe, asiente, y haz que parezca que disfrutas. Que parezca, exacto. Dio media vuelta, porque no espero que realmente lo hagas. El trayecto a Toledo fue silencioso como un ataúd. Álvaro condujo como si el coche fuera un arma, rebasando a otros conductores con agresividad innecesaria. Yo miraba el paisaje, repasando mentalmente el plan. Isabel sería arrestada 48 horas después de la boda. Teníamos a su contacto francés vigilado, y a 3 miembros de su red identificados. Todo estaba listo, todo menos mi papel de esposa humillada. El castillo era tan impresionante como me esperaba. Torres medievales, banderas ondeando, coches de lujo alineados como soldados. Fernando nos recibió en la entrada, pálido bajo su sonrisa. Álvaro, Trinidad, qué alegría que hayan venido. Álvaro le dio una palmada en la espalda. Felicidades, hombre, te has casado con la mujer más perfecta de España. Fernando me miró, y en sus ojos había una súplica muda. Trinidad, me alegra verte, y yo a ti, Fernando. Apreté su mano un segundo más de lo necesario. Todo irá bien. Él tragó saliva, asintió. Sabía que mi presencia allí no era solo como invitada, era su salvavidas, aunque él no conociera todos los detalles. La ceremonia fue en el patio interior. Isabel bajó por una alfombra roja, vestida de encajes que debían costar más que mi coche. Era hermosa, sí, y peligrosa. Lo vi en sus ojos, en la precisión de sus movimientos, en la forma en que escaneaba a los invitados mientras fingía mirar solo a Fernando. Álvaro me susurró al oído. Mírala. Natural, elegante, así es una mujer de verdad. Guardé silencio. Mi teléfono, el seguro, vibraba en mi bolso. Un mensaje de Pablo. Contacto confirmado en posición. Esperando tu señal. Después de los votos. La recepción. Champagne, canapés. Y Álvaro cada vez más ebrio de envidia y alcohol. ¿Has visto el vestido de la madre de Isabel?, dijo mientras cogía su tercera copa. Diseñador francés. Porque las mujeres españolas ya no saben ser elegantes. Quizás deberías haberte casado con una francesa. Respondí, incapaz de contenerme. Me lanzó una mirada venenosa. Quizás. Me alejé, necesitando aire. En el jardín, encontré a Isabel fumando un cigarrillo junto a una fuente. Al verme, escondió el cigarrillo. Trinidad, cariña, escapando de la multitud, algo así. Me acerqué. Felicitaciones. Gracias. Me estudió.
y en sus ojos había una inteligencia afilada. Álvaro es un hombre con mucha energía. Esa es una palabra. Sonrió, mostrando dientes perfectos. Los hombres como él son útiles, ambiciosos, predecibles, fáciles de manipular. El comentario era una prueba. Quería ver mi reacción. Algunos sí, dije neutralmente. Fernando no. Su voz bajó. Es más complicado. Tiene escrúpulos. Los escrúpulos son un lujo en nuestro mundo. Ella me miró de nuevo, más intensamente esta vez. ¿En qué mundo, Trinidad? El momento se suspendió. Dos mujeres, dos mentiras, midiéndose mutuamente, en el mundo de los matrimonios militares. Dije finalmente, donde las apariencias lo son todo. Su sonrisa se relajó, pero no del todo. Cierto, las apariencias. Aplastó el cigarrillo. Deberíamos volver. Nuestros maridos nos extrañarán, seguro, cuando regresamos. Álvaro estaba en un grupo de oficiales, contando una historia que le hacía reír a carcajadas. Al verme, su expresión se endureció. Ahí está mi esposa, la reina de la discreción, un coronel mayor. Ramírez, me sonrió con cortesía. Señora Ruiz, Álvaro nos decía que trabajas en archivos. Debe ser fascinante, tiene sus momentos. Dije, Álvaro soltó un bufido. Fascinante como ver crecer la hierba, pero al menos está cerca de casa, ¿verdad? Las mujeres deberían estar cerca de casa. El silencio incómodo duró solo un segundo, pero fue suficiente. Ramírez tosió. Bueno, cada matrimonio tiene su dinámica. Exacto. Álvaro me pasó un brazo por los hombros. Un gesto que era más control que cariño, y nuestra dinámica funciona. Ella tiene su trabajito, yo tengo mi carrera. Y todos felices. Mi teléfono volvió a vibrar. Pablo, necesita autorización para proceder con intervención de comunicaciones. Nivel 3. Me excusé. El baño. Álvaro me agarró de la muñeca. ¿Otra vez? Pareces enferma hoy. Solo necesito un momento. Liberé mi brazo con suavidad pero firmeza. En el baño, en un cubículo. Respondí a Pablo. Autorizado. Manténme informada. Cuando salí, Isabel estaba lavándose las manos. Nuestros ojos se encontraron en el espejo. Tu marido es bastante tradicional, dijo. Esa es una palabra. Mi primer marido también lo era. Se secó las manos con lentitud deliberada. Un general francés. Creía que las mujeres debían ser decorativas y calladas. ¿Y qué pasó? Murió. Su tono era plano como una losa. Un accidente de casa. Terrible. Lo dijo sin un ápice de emoción. Y supe, con certeza absoluta, que no había sido un accidente. Lo siento. Dije, no lo estés. Tiró la toalla. Fue hace mucho tiempo, y me enseñó una lección valiosa. Los hombres que subestiman a las mujeres rara vez ven venir lo que les golpea. Salimos juntas. Álvaro nos esperaba, con Fernando a su lado. Ahí están las hermosas. Álvaro estaba claramente borracho ahora. Fernando, tenemos que intercambiar. Tu Isabel tiene clase, la mía tiene, bueno, tiene su carácter. Fernando palideció. Álvaro, quizás ¿debería qué? ¿Callarme? ¿Cómo hace ella? Señalándome con su copa. Mira, sé que no es perfecta, sé que no es como las otras esposas, pero es mía, ¿verdad? Y a veces hay que conformarse con lo que hay. El círculo a nuestro alrededor se había quedado en silencio. Oficiales, sus esposas, todos mirando, algunos con incomodidad, otros con morbosidad. Isabel puso una mano en mi brazo. Trinidad, ven, vamos a... No, la palabra salió clara, fría, cortando el aire. Álvaro tiene razón. Debería hablar más. Él parpadeó, sorprendido. Has dicho que soy inútil. Avancé un paso, que solo soy un florero bonito, que no soy como las otras esposas. Los murmullos crecieron. Álvaro se puso colorado. Cariño, ¿estás exagerando? ¿Exagerando? ¿Cuándo dijiste que deberías haberte casado con una francesa? ¿O cuándo dijiste que mi trabajo es tan fascinante como ver crecer la hierba? Estás borracha. No he bebido nada. Miré a los presentes, y sé que todos lo han oído cómo me habla, cómo me menosprecia. Así que déjame aclarar algo, Álvaro, porque parece que hay un malentendido. El corazón me latía con fuerza, pero mi voz era tranquila, mesurada, la voz que usaba en los interrogatorios, la voz que hacía confesar a espías. El malentendido, continué, es que tú crees que tu opinión sobre mí importa, que tu evaluación de mi valor tiene algún peso. Permíteme disipar esa ilusión. En ese momento, las puertas del salón se abrieron, y entró él, el general Herrera, jefe del Estado Mayor de la Defensa, con su uniforme cubierto de condecoraciones.
seguido de 2 ayudantes. La sala entera se puso rígida, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Álvaro se enderezó inmediatamente, la borrachera desapareciendo de su expresión. Mi general, no sabía que. Herrera pasó de largo junto a él. Sus pasos resonaron en el suelo de piedra mientras cruzaba la sala, directo hacia mí. Cuando estuvo a mi lado, se cuadró, no un saludo casual entre colegas, sino la postura militar perfecta, los talones juntos, la espalda recta. Mi general, dijo, y su voz resonó en el silencio absoluto. No esperaba verla aquí. El mundo se detuvo. Vi la cara de Álvaro, la confusión primero, luego la incredulidad, finalmente el terror que se extendía como una mancha. Estoy de incógnito, general Herrera, respondí, y mi voz ya no era la de Trinidad la esposa, sino la de la general de la Cruz. Por favor, continúe como si no me hubiera visto. Herrera asintió, pero su respeto era palpable. Como ordene, mi general, solo quería expresar mi respeto, notado y agradecido. Disfrute de la celebración. Herrera hizo un leve movimiento que no llegaba a ser una inclinación de cabeza, pero que claramente era un gesto de deferencia. Luego se volvió, y al pasar junto a Álvaro, le puso una mano en el hombro. Tienes una esposa extraordinaria, comandante Ruiz, deberías estar orgulloso, y siguió su camino, dejando tras de sí un silencio que pesaba como plomo. Me volví hacia Álvaro. Su cara era una máscara de puro pánico. La copa se le cayó de la mano, estrellándose contra el suelo de piedra. El sonido del cristal rompiéndose fue como un disparo. Trinidad, su voz era un susurro ronco. ¿Qué? Hablamos en casa, dije, y luego, mirando a los invitados que observaban con la boca abierta, añadí con voz clara, disculpen la interrupción, por favor, continúen con la celebración. Isabel fue la primera en reaccionar. Música, por favor, más champagne. La orquesta comenzó a tocar de nuevo, pero todos los ojos seguían clavados en nosotros. Fernando se acercó, pálido como la muerte. Trinidad, lo siento, no es tu culpa. Fernando, bajé la voz. Tu boda sigue siendo segura, por ahora. Él asintió, tragando con dificultad. Álvaro seguía inmóvil, mirándome como si nunca me hubiera visto antes, y en cierto modo, no me había visto. Había visto la proyección que había hecho de mí, la sombra, nunca a la mujer. Coge tus cosas. Le dije, nos vamos. No podemos, tartamudeó, ¿es una falta de respeto? Y lo que has hecho esta noche no lo ha sido. Mi tono era glacial. Vamos, ahora. Caminé hacia la salida, sabiendo que me seguiría, como un perro apaleado. Por el rabillo del ojo vi a Herrera hablando con otro general, señalándome discretamente. Vi a Isabel, que me observaba con una expresión que no pude descifrar. Vi a decenas de rostros, algunos con vergüenza ajena, otros con curiosidad, unos pocos con satisfacción mal disimulada. En el aparcamiento, bajo las estrellas que empezaban a aparecer, Álvaro finalmente encontró su voz. General, la palabra salió como un ladrido. Tú, general, abrí el coche, le lancé las llaves, que atrapó por reflejo. Conduces tú. No voy a, empezó, pero mi mirada le cortó la protesta. Conduces, o llamo a un taxi y te dejo aquí, para que expliques a todos por qué tu esposa, la general, te abandonó en la boda de tu amigo. Entró en el coche, yo me senté al lado, cerré la puerta, y el mundo exterior quedó aislado. Durante los primeros 10 minutos, solo hubo silencio. Luego, Álvaro empezó a hablar. Al principio eran frases entrecortadas, luego un torrente. ¿Desde cuándo? ¿Cómo es posible? Yo te conozco. Llevamos 3 años casados. 3 años. Sí, dije, mirando por la ventanilla. 3 años. Y nunca. ¿Por qué? Dios mío. Todo el mundo me está viendo como un idiota, porque has actuado como uno. Pisó el freno bruscamente, haciendo que el coche se detuviera en el arcén de la carretera de vuelta a Madrid. No me hables así, soy tu marido. Eres un hombre que ha pasado 3 años despreciándome. Me volví hacia él, que ha menospreciado mi trabajo, mi inteligencia, mi valor, que me ha llamado inútil, florero bonito. ¿Recuerdas? Era broma. No lo decía en serio. Lo decías en serio cada vez. Mi voz no alzaba el tono, y eso parecía enfurecerle más. Cada vez que te burlabas de mí, trabajito, cada vez que me comparabas con otras esposas, cada vez que me dejabas claro que no era suficiente, porque no lo eras, gritó. Luego, al ver mi expresión, retrocedió. Quiero decir, no parecía que, una general, una soldado,
¿Una persona con un cargo superior al tuyo? Incliné la cabeza. ¿Sabes cuál es la definición de inteligencia, Álvaro? No es solo recoger información, es ocultar quién eres realmente, y en eso, he sido brillante. Él se desplomó contra el volante, la frente apoyada en las manos. Dios mío, conduce, dije, no quiero tener esta conversación aquí. ¿Y dónde? ¿En casa? ¿En nuestro piso que tú pagaste? Dios, incluso eso, la hipoteca, la pagabas tú con tu sueldo de general, entre otras cosas. ¿Cuánto ganas? La pregunta salió con avidez, con ese brillo en los ojos que ya conocía demasiado bien. Era la misma mirada que ponía cuando hablaba de ascensos, de condecoraciones, de poder. Eso no importa. Claro que importa. Si eres general, entonces tengo acceso a... Se interrumpió, viendo mi expresión. Quiero decir, ¿podríamos qué? Álvaro, ya no era una pregunta. ¿Podríamos usar mi posición para ascenderte más rápido? ¿Para darte ventajas? ¿Para hacer exactamente lo que siempre has despreciado en otros? Es diferente. ¿Por qué ahora te beneficia a ti? Se quedó callado, respirando con dificultad. Fuera, los coches pasaban a toda velocidad, sus faros barriendo el interior de nuestro vehículo estacionado. Todo era mentira, murmuró. Nuestro matrimonio, nuestra vida, todo. Yo no mentí sobre quién era. Saqué mi cartera, y de ella extraje mi placa de identificación del CNI, la que había mantenido escondida durante 3 años. Te mostré esto el primer mes que salimos. Dijiste que era un pase de acceso de bajo nivel. Te dije que trabajaba en inteligencia. Dijiste que debía ser algo administrativo. Eso no es justo. ¿Cómo iba a pensar que eras eso? ¿Por qué soy mujer? Levanté una ceja. ¿Por qué no iba al campo de tiro contigo los fines de semana? ¿Por qué no hablaba constantemente de trabajo? Porque nunca actuaste como una militar. ¿Cómo actúa una militar? Álvaro, gritando órdenes, vistiendo uniforme en casa. ¿O es que en tu cabeza las mujeres solo podemos ser secretarias o amas de casa? Se frotó la cara. Esto es demasiado. No lo entiendo. Conduce a casa. Repetí, y te lo explicaré. Una vez. El resto del viaje transcurrió en silencio. Un silencio diferente, cargado no de tensión sino de incredulidad. Álvaro miraba la carretera, pero sus ojos iban una y otra vez hacia mí, como si esperara que mi aspecto hubiera cambiado, que de repente llevara uniforme, que tuviera una cicatriz, algo, cualquier cosa que justificara la revelación. Al llegar a nuestro edificio, no esperó al ascensor, subió las escaleras de 2 en 2. Yo lo seguí a un ritmo normal. Cuando llegué a nuestro piso, la puerta ya estaba abierta. Dentro, él había encendido todas las luces. Estaba de pie en medio del salón, como un extraño en su propia casa. Muéstramelo, dijo. Muéstrame algo que lo pruebe, porque todavía podría ser, no sé, un error, o una broma de mal gusto. Entré en el dormitorio, abrí la caja fuerte que él creía que guardaba joyas. Saqué mi pistola de servicio, la P8, luego mi placa completa, y un dossier con la foto de Isabel en la portada, marcada con el sello de Top Secret. Dejé todo sobre la mesa de centro. Álvaro miró la pistola como si fuera una serpiente, luego la placa. Finalmente, cogió el dossier. Isabel, lee, pasó las páginas. Fotos de Isabel con sus contactos franceses, transcripciones de conversaciones, informes de vigilancia. Su rostro fue palideciendo más con cada página. Ella es una agente del DGSE, la inteligencia francesa. Lleva 2 años infiltrándose. Fernando lo descubrió hace 3 meses. Vino a mí. A ti. Dejó caer el dossier. ¿Por qué a ti? Porque sabe que puedo ayudarle, y porque sabe que su unidad tiene una filtración. Sus ojos se ensancharon. En mi unidad, Carlos Martín, tu mano derecha. Me senté en el sofá, cansada de repente. Está vendiendo información a los rusos. Desde hace 8 meses. No es posible. Se puso de pie, agitando las manos. Carlos es mi amigo. Es leal. Es un jugador con deudas. Grandes deudas. Saqué mi teléfono seguro. Mostré la pantalla. Esto es de anoche. Reunión con su contacto en un bar de Lavapiés. Transfiriendo archivos. Álvaro miró las fotos. Carlos. Borroso pero reconocible. Pasando un USB a un hombre de espalda. ¿Y tú? ¿Estás investigando mi unidad? Sí. ¿A mí? Su voz era apenas un susurro. También. Se desplomó en el sillón frente a mí. Dios mío. Todo este tiempo. Todas esas noches que llegabas tarde. Los fines de semana que trabajabas. Estabas investigándome. Te estaba protegiendo.
Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Cuando vi las primeras señales, podría haberte denunciado, podría haber solicitado tu destitución inmediata. En cambio, te puse bajo vigilancia discreta, para limpiar tu nombre. ¿Para limpiar mi nombre?, repitió, como si no entendiera el español, porque aunque seas idiota, Álvaro, no eres traidor. Me incliné hacia adelante. Eres ambicioso, egocéntrico, y un mal esposo, pero amas a España. Lo sé, lo he visto, ¿y eso importa? Una risa amarga le salió de la garganta. Después de esta noche, mi carrera está acabada. Todo el mundo lo sabrá. El marido estúpido que no sabía quién era su propia esposa. Podría estar peor. ¿Cómo? Miró hacia arriba, y vi lágrimas en sus ojos, de rabia, de humillación, de miedo. ¿Cómo podría estar peor? Podrías estar esposado, acusado de espionaje, como lo estará Carlos dentro de 48 horas. Me levanté. Podrías estar muerto, como lo estará el contacto de Isabel cuando intente huir. Podrías estar en la cárcel, como lo estarán todos los que han traicionado a este país. Caminé hasta la ventana, mirando Madrid por última vez como la mujer que había sido hasta esa noche, pero no estás en ninguna de esas situaciones, Álvaro, porque yo, la inútil, la florero bonito, te he protegido. Se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensé que se había quedado dormido. Cuando habló, su voz era irreconocible. ¿Y ahora qué? Ahora, dije, volviéndome, tienes una decisión que tomar. ¿Qué decisión? Puedes seguir siendo mi marido, guardar las apariencias, ayudarme a desmantelar esta red, y tal vez, solo tal vez, salvar algo de tu carrera. O podemos divorciarnos mañana. Yo seguiré con mi trabajo. Tú intentarás explicar a todo el mundo por qué tu esposa general te abandonó, y veremos cuánto dura tu comando entonces. La opción no era realmente una opción, y ambos lo sabíamos. Álvaro era muchas cosas, pero no era tonto. Sabía cómo funcionaba el ejército, los ministerios, el mundo. La humillación de esta noche era reparable si yo estaba a su lado. Sin mí, sería el hazmerreír de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? La pregunta salió baja, rota. ¿Por qué te casaste conmigo? Si eres lo que eres, podrías haber tenido a cualquiera. ¿Por qué te amé? Lo dije sin emoción, como un hecho. Cuando nos conociste, me viste como una mujer, no como un rango, no como una amenaza, solo como una mujer. Y ahora ya no me ves. Me acerqué, y por primera vez en años, no bajé la mirada. Ahora ves un uniforme, unos galones, un obstáculo para tu ego. Eso no es justo, ¿no? Entonces, ¿por qué cada vez que ascendías, me tratabas peor? ¿Por qué necesitabas hacerme más pequeña para sentirte más grande? No tuvo respuesta, porque no la había. Duerme en el sofá, dije, mañana hablaremos más. Tengo trabajo que hacer. A estas horas, el trabajo de una general no termina a las 6, Álvaro. Ya en la puerta del dormitorio, me volví, y por cierto, lo de Isabel, si se te ocurre alertarla, si le dices una palabra, te acuso de complicidad. ¿Entendido? Asintió, incapaz de hablar. Cerré la puerta, me apoyé contra ella, y solo entonces dejé que el temblor me recorriera, no por él, no por el matrimonio roto, sino por el trabajo que aún quedaba por hacer. Mi teléfono vibró. Pablo, todo listo para la operación. ¿Está seguro de continuar? Podría ser peligroso para usted ahora que, escribí rápidamente. Continúen, la misión es lo primero. Luego añadí, ¿y Pablo? Sí, general, prepárense para lo que viene, esto acaba de empezar. Apagué el teléfono, me quité el vestido de seda, me puse un camisón, y me metí en la cama que ahora era solo mía. Del otro lado de la puerta, oía a Álvaro llorar, rabia, humillación, miedo, un sonido débil, que se desvanecía en la noche, y yo, Trinidad de la Cruz, general de la Unidad de Operaciones Especiales, esposa de un hombre que ya no existía, me quedé mirando al techo, planeando mi próximo movimiento, porque las guerras, como los matrimonios, se ganan con estrategia, y la mía acababa de empezar. La luz del amanecer entró a rayos por la ventana del salón cuando Álvaro finalmente dejó de hacer preguntas, o más bien, dejó de hacer las mismas preguntas, porque durante horas había estado dando vueltas como un tigre enjaulado entre la incredulidad y la rabia. ¿Y mi ascenso?, preguntó por tercera vez, apoyándose en la mesa como si las piernas no pudieran sostenerlo. ¿Fue cosa tuya? No exactamente. Me serví café, el mismo gesto de cada mañana que ahora parecía surrealista. Tu operación en el Mediterráneo fue real, capturaste a los contrabandistas.
pero la inteligencia que te llevó hasta ellos, esa fue mía. ¿Tuya? Repitió la palabra como si no entendiera su significado. Mi unidad rastreó sus comunicaciones. Te dimos la ubicación, la hora, los números, todo. Tomé un sorbo de café. No te lo dimos en bandeja, claro. Lo filtramos a través de canales que parecían legítimos. Pensaste que eras brillante, y en cierto modo lo fuiste. Ejecutaste bien, repitió mecánicamente. Luego su expresión cambió, como un perro bien entrenado. No dije eso, pero lo pensaste. Golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar la cuchara de mi café. Todo este tiempo, mi ascenso, mis condecoraciones, todo era un regalo tuyo, una limosna. Me levanté, cansada de la conversación en círculos. Álvaro, siéntate. No quiero, siéntate. Mi voz, la voz de mando que nunca había usado con él, resonó en la habitación. Se sentó, como un niño regañado. Me coloqué frente a él, cruzando los brazos. Vamos a aclarar las cosas. Una vez, luego me iré, y podrás procesarlo como quieras. ¿Irte? Sus ojos se abrieron. ¿A dónde? A trabajar. Tengo una red de espionaje que desmantelar. O lo habías olvidado, pero, tú esperarás aquí. Saqué mi teléfono seguro, marqué un número. Pablo, envía un equipo, que vigilen el edificio. Sí, es para él. No es arresto, es custodia protectora. ¿Custodia? Álvaro se puso de pie. No soy un niño, no eres un oficial cuyas conexiones con un agente doble lo ponen en riesgo. Colgué. Carlos sabe que estamos cerca. Si sospecha que hemos hablado contigo, Carlos es mi amigo, dijo, pero esta vez sin convicción. Carlos vendió los planes de despliegue de la OTAN en el Báltico. Abrí mi portátil, mostré los documentos, por 40.000 euros, porque debía 80 en deudas de juego. Álvaro miró las pruebas, las transferencias bancarias, las fotos, los informes de vigilancia. Con cada página, su rostro palidecía más. ¿Y yo? ¿Estoy implicado en nuestra evaluación inicial? No, eres demasiado predecible, Álvaro. Demasiado visible. Carlos necesitaba a alguien discreto. ¿Eso se supone que es un cumplido? Es un hecho. Cerré el portátil, pero tu incompetencia al no notar lo que pasaba en tu propia unidad, eso es otra cosa. No podías saberlo. Deberías. Mi tono era implacable. Es tu trabajo saberlo. Eres el comandante. La responsabilidad es tuya. Si hubieras estado menos ocupado despreciándome y más en observar a tus hombres, no empieces otra vez con eso. ¿Con qué, Álvaro? Con la verdad. Di un paso adelante. Llevas meses quejándote de que no soy suficiente, de que no te apoyo, de que no soy como las otras esposas. ¿Sabes lo irónico que es? Se quedó callado, mirándome, mientras tú me llamabas inútil. Yo estaba evitando que tu unidad fuera desmantelada, mientras te burlabas de mí, trabajito. Yo estaba protegiendo tu carrera, mientras comparabas mi cocina con la de otras esposas. Yo estaba impidiendo que un agente ruso infiltrara tu departamento. Cada palabra era un martillazo, cada frase, un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. ¿Por qué? La pregunta salió como un suspiro. ¿Por qué no me lo dijiste? Por 2 razones. Conté con los dedos. 1. Mi trabajo requiere secreto. 2. Hice una pausa. Tenías que amarme por quien era, no por lo que soy. Pero eres general, gritó, como si eso lo explicara todo. Es lo que eres. No, negué con la cabeza. Soy Trinidad, que también es general, pero primero soy Trinidad, y tú nunca amaste a Trinidad. Amaste la idea de una esposa que admirara tu grandeza, que te hiciera sentir importante, que fuera tu admiradora más ferviente. Eso no es cierto, ¿no? Me acerqué al estante, saqué un álbum de fotos, uno de esos que nunca miraba pero que él insistió en tener. Lo abrí en una página al azar. Aquí, nuestra luna de miel. Me dijiste que dejara de leer ese informe porque arruinaba el romance. Era un análisis de amenazas terroristas en la zona. Pasé la página. Aquí, en la cena de aniversario del ministerio. Te alejaste de mí cuando el coronel Gómez empezó a hablarme de su hijo en la universidad. Dijiste que monopolizaba la conversación. Otra página. Y aquí, cuando me ascendieron a comandante en el archivo, la fiesta que organizaste, brindaste, por mi pequeño ascenso en mi pequeño trabajo. Cerré el álbum con fuerza. En cada momento en que brillé, aunque fuera un poco, tú me opacaste, porque no podía soportar no ser el centro de atención. Eso no es justo, murmuró, pero sin fuerza. La justicia no existe, Álvaro. Solo hay consecuencias. Me dirigí al dormitorio. Ahora, si me disculpas, tengo que cambiarme.
Un agente doble espera. ¿Vas a arrestar a Carlos? Sí. ¿Y yo? Tú te quedarás aquí. El equipo llegará en 10 minutos. No salgas. No llames a nadie. Y sobre todo, me volví en la puerta. No adviertas a Carlos. Sus ojos se encontraron con los míos. ¿Crees que lo haría? No lo creo. Pero hace 24 horas tampoco creía que tu esposa fuera general. Y mira, entré en el dormitorio. Cerré la puerta. No la atraqué. Pero el mensaje estaba claro. La frontera entre nosotros ya no era de madera. Era de rango. De poder. De verdad. Me quité el vestido de la boda. Esa prenda que ahora era como una piel ajena. En su lugar, me puse ropa de trabajo. Pantalones negros. Camisa. Chaqueta bajo la que iría la pistolera. Cuando salí, Álvaro seguía en el salón, pero ahora estaba de pie junto a la ventana, mirando la calle. ¿Siempre te vistes así?, preguntó sin volverse. ¿Para ir a lo que sea que haces? Cuando voy a arrestar a alguien. Sí. ¿Y cuántas veces has arrestado a alguien? Terminé la pregunta por él. No llevo la cuenta. Finalmente se volvió. ¿Y has disparado, herido, matado? Asentí. Sí, es parte del trabajo. Parecía querer hacer más preguntas, pero el timbre de la puerta lo interrumpió. Miré por la mirilla. Pablo vi 2 agentes más, todos de civil pero con la postura inconfundible. Abrí. Pablo. General, asintió hacia adentro. ¿Todo bien? Bien. Él es el comandante Ruiz. Queda bajo custodia protectora hasta nuevo aviso. Pablo entró, seguido por los otros 2. Álvaro los miró como si fueran extraterrestres. Estos son agentes de mi unidad. Dije, permanecerán aquí contigo. Te llevarán comida si es necesario. No salgas. ¿Prisionero en mi propia casa? Su voz temblaba de indignación. Protegido en tu propia casa. Corregí. Carlos es peligroso. Sabe que estás casado conmigo. Si descubre que lo sabemos. No terminé la frase. No hacía falta. Pablo se acercó a mí, bajando la voz. Todo listo. El equipo de asalto está en posición. Carlos salió de casa hace 20 minutos. Va camino al trabajo. ¿Y el ruso? También bajo vigilancia. Esperamos tu orden. Asalten a Carlos en el parking del ministerio. Discreto. Que no haya alboroto. Entendido. Me dirigí a la puerta, pero la voz de Álvaro me detuvo. Trinidad. Me volví. ¿Volverás? La pregunta era simple. La respuesta, complicada. Para recoger mis cosas. Sí, tomé mi bolso. El resto, no lo sé. Salí sin mirar atrás. En el ascensor, Pablo me miró con preocupación. ¿Estás bien? Operacional. Presioné el botón de planta baja. ¿El equipo está listo? Sí, pero, vaciló. ¿Estás segura de que quieres estar presente? Podemos manejarlo. Carlos conoce mi cara. Como la esposa de Álvaro. Ver a la esposa inútil arrestándolo, eso hará que dude. Un segundo de duda es todo lo que necesitamos. El coche nos esperaba abajo. Durante el trayecto al Ministerio de Defensa, revisé los informes en mi tablet. Carlos Martín, 42 años, 15 años de servicio, condecorado 3 veces. ¿Y traidor? ¿Motivo? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Deudas de juego. Empezó hace 2 años. Pequeñas apuestas. Luego más grandes. Debe a tipos peligrosos. Los rusos le ofrecieron saldar sus deudas a cambio de información, y nadie en su unidad lo notó. Pablo hizo un gesto de frustración. Su comandante estaba demasiado ocupado ascendiendo y menospreciando a su esposa. No respondí. No era necesario. Llegamos al parking subterráneo del ministerio. Mi equipo ya estaba en posición, mezclado entre los coches, vestidos como trabajadores de mantenimiento, como administrativos, como lo que fuera necesario. Vi a Carlos entrar con su coche, un Audi modesto, incongruente con las deudas que tenía. Bajó, silbando. Iba hacia el ascensor cuando lo interceptamos. Carlos Martín. Me coloqué frente a él. Llevaba el uniforme de mi rango, algo que rara vez hacía. Soy la General Trinidad de la Cruz, Unidad de Operaciones Especiales del CNI. Él parpadeó, confundido. Luego una sonrisa incómoda. Señora Ruiz. ¿Qué, general? No entiendo. Tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que digas podrá ser usado en tu contra. Hice una señal. 2 agentes se acercaron. Estás arrestado por traición, espionaje y venta de información clasificada. La sonrisa desapareció. Esto es un error, Álvaro. Mi comandante, tu comandante está siendo interrogado en este momento. No era del todo cierto, pero servía. Tenemos las transferencias, Carlos, las fotos, las grabaciones. Por un segundo, vi el cálculo en sus ojos.
la posibilidad de huir, de resistirse. Luego los hombros se le hundieron. No tuve elección. Todos tenemos elección, dije mientras los agentes le ponían las esposas. Elegiste mal. Mientras se lo llevaban, me miró por última vez. Álvaro no lo sabía. Es demasiado estúpido para este juego. Eso ya lo veremos. Media hora después, estaba en la sala de interrogatorios. Carlos, sin esposas ahora, sentado frente a una mesa vacía. Yo al otro lado, con Pablo a mi derecha. Vamos a hacer esto sencillo, Carlos. Puse una carpeta sobre la mesa. Tus contactos rusos, nombres, ubicaciones, métodos. Y a cambio de no pasar el resto de tu vida en una celda de máxima seguridad, abrí la carpeta. Tenemos suficiente para condenarte 3 veces, pero si cooperas, reducción de condena, posible. No prometía lo que no podía cumplir, pero necesito nombres. Ahora, él respiró hondo. ¿Y mi familia? Tu esposa no está implicada. Según nuestras investigaciones, seguirá recibiendo tu pensión. Tus hijos no sabrán la verdad hasta que sean mayores. Está bien. Tragó saliva. Está bien. Empezaré por el más bajo. Se llama Vasili. Mientras hablaba, Pablo tomaba notas. Yo observaba, no solo lo que decía, sino cómo lo decía, el temblor de sus manos, el sudor en su frente. No era un maestro espía, solo un hombre asustado que había tomado malas decisiones. 1 hora después, teníamos 3 nombres, 2 ubicaciones, y los planes para una reunión esa misma noche. Bien, dije, cerrando la carpeta. Ahora, lo más importante, ¿quién más en la unidad está implicado? Carlos negó con la cabeza. Nadie, lo juro. Yo trabajaba solo. Carlos. Incliné la cabeza. No insultes mi inteligencia. Una filtración de este nivel requiere coordinación. ¿Quién te daba acceso a los documentos? ¿Quién cubría tus ausencias? Él miró sus manos. Tenía cómplices. 2, pero no de la unidad. De inteligencia. Nombres. Los dio. Uno era de naval, otro de tierra. Ninguno de mi unidad, pero sí de áreas sensibles. ¿Y Álvaro? La pregunta salió antes de que pudiera detenerme. ¿Estaba implicado? Carlos soltó una risa corta. Álvaro, por favor, es demasiado recto, y demasiado ocupado intentando impresionar a sus superiores. Ni siquiera se dio cuenta de que llegaba tarde, de que salía temprano, estaba ocupado con sus propios asuntos. ¿Qué asuntos? Su ascenso, su imagen, y, me miró directamente, y quejándose de ti. El golpe fue inesperado. ¿De mí? Constantemente, mi mujer esto, mi mujer lo otro, que no cocinaba como la mujer de fulano, que no se vestía como la de Mengano, que su trabajo era una vergüenza. Carlos movió la cabeza. Le decíamos que se callara, que era su esposa, pero él era obsesivo. Pablo puso una mano en mi brazo, un gesto de advertencia. No debía mostrar emoción. No aquí. Gracias, Carlos. Me levanté. Tu cooperación será tenida en cuenta. ¿Qué pasará ahora? Ahora, dije, ya en la puerta, vamos a cazar rusos. Salimos al pasillo. Pablo me miró con preocupación. ¿Estás bien? Así que todo el mundo lo sabía. Murmuré, que mi marido me despreciaba, que se burlaba de mí, y nadie dijo nada. Quizás intentaron. No, sacudí la cabeza. No importa, tenemos trabajo. El resto del día pasó en un torbellino, coordinación con otras unidades, preparativos para la operación de esa noche, llamadas al ministerio, a la fiscalía, a la OTAN. Era mediodía cuando recordé. Álvaro, dije, sigue en casa. ¿Quieres que lo traslade? No, pensé un momento. Voy yo. Cuando llegué al piso, los 2 agentes seguían en su puesto, uno en el interior, otro en el exterior. ¿Todo tranquilo? Pregunté. Sí, general. Ha hecho 2 llamadas, una a su padre, otra a su hermana, ambas supervisadas. Y, en la primera, su padre le dijo que ya se lo había advertido. En la segunda, su hermana lloró. Asentí. Entré. Álvaro estaba en el salón, sentado en el mismo sillón que esa mañana. Parecía haber envejecido 10 años. ¿Ya lo tienes? Preguntó sin mirarme. A Carlos. Sí, confesó. Sí. ¿Y yo? No estás implicado. Me quité la chaqueta. La colgué. Eras, cito, demasiado estúpido para este juego. Una mueca de dolor le cruzó el rostro. ¿Eso dijo? Eso dijo. Silencio. Luego, ¿y ahora qué? Ahora viene la parte difícil. Me senté frente a él. Habrá una investigación. Sobre ti, sobre tu unidad, sobre todo. Tendrás que declarar. Será suspendido durante la investigación. Suspenderán mi carrera.
posiblemente. ¿Y tú? Finalmente me miró. ¿Qué harás tú? Mi trabajo. ¿Y nosotros? Ahí estaba. La pregunta que había estado flotando en el aire desde anoche. Álvaro, empecé, pero me interrumpió. Te amé, ¿sabes? Al principio, cuando eras solo Trinidad, la mujer callada que conocí en esa recepción, la que sonreía pero nunca decía mucho. Pensé que eras tímida, dulce. Yo no era dulce, era cautelosa. Lo sé ahora. Se frotó la cara. Dios, lo sé ahora. Pero entonces me gustabas. Me gustaba que no compitiera conmigo, que no intentara ser más que yo, porque no necesitaba intentarlo. Dije suavemente, ya lo era. No. Se levantó, empezó a caminar. No se trata de eso, se trata de respeto, de lealtad. Si me hubieras dicho, ¿qué? ¿Habrías cambiado? ¿Te habrías vuelto de repente un hombre seguro, que no necesita rebajar a su esposa para sentirse grande? No me rebajaba, me llamabas inútil. Eran palabras. No lo pensaba. Las palabras importan, Álvaro. Me levanté también, cuando me dijiste que deberías haberte casado con una francesa. ¿Eran solo palabras? Cuando me comparabas con otras esposas. ¿Eran solo palabras? Cuando me dejaste claro, una y otra vez, que no era suficiente, ¿eran solo palabras? Estaba enfadado, frustrado. ¿Por qué? Avancé un paso. ¿Por qué estabas frustrado? Porque tenía mi propio trabajo, porque tenía mi propia vida, porque no me arrodillaba a adorarte. Eso no es verdad, es toda la verdad. Me acerqué más, y lo peor es que ni siquiera eras consciente de ello. Creías que tenías derecho a una esposa que te admirara, derecho a despreciar mi trabajo porque no era tan importante como el tuyo, derecho a humillarme en público. Nunca te humillé. En la boda de anoche, ¿qué fue eso? ¿Un cumplido? Mi voz temblaba de rabia, una rabia que había contenido durante años. Llamarme florero bonito delante de tus compañeros, decir que Isabel era mejor esposa, ¿eso no es humillación? Se quedó callado, respirando con dificultad. Te diré algo, Álvaro. Mi tono bajó, se volvió peligrosamente tranquilo. Durante 3 años, te protegí, cuando tu padre murió y tú no podías funcionar. Yo organicé el funeral. Cuando te pasaste de copas en la cena del regimiento y ofendiste al general Márquez, yo arreglé las cosas. Cuando casi arruinas tu carrera por esa estúpida pelea con el capitán de la Marina, yo hice que lo retiraran. Cada ejemplo era un golpe, cada recuerdo, una puerta que se cerraba. Te protegí porque eras mi marido, porque te amaba, pero el amor no sobrevive al desprecio. Álvaro, muere, lenta, dolorosamente, pero muere. Y ahora, su voz era un suspiro. ¿Está muerto? Miré a mi alrededor, a nuestro salón, a nuestras fotos, a nuestra vida. Sí, dije, está muerto. ¿Qué hago? La pregunta era genuina, desesperada. Mi carrera, mi vida. Reconstruye, dije, sin mí, sin despreciar a la siguiente mujer que tengas a tu lado. Aprende. ¿Y tú? Yo seguiré con mi vida. Ya en la puerta, me volví. Los abogados se pondrán en contacto contigo. El divorcio será rápido, limpio. No quiero nada, solo mi libertad. Trinidad, espera. Esperé. Nunca me diste una oportunidad de cambiar. Te di 3 años de oportunidades, dije, y cada día elegiste despreciarme. Salí, en el ascensor. Dejé escapar el aire que llevaba conteniendo. En el coche, Pablo me miró. ¿Todo bien? No dije, pero estará. Esa noche, dirigí la operación que capturó a 3 agentes rusos y desmanteló una celda de espionaje que llevaba activa 2 años. Fue un éxito. Habrá condecoraciones, reconocimientos. Pero mientras mis agentes celebraban, yo estaba en mi oficina, mirando el anillo de boda que ya me había quitado. Un círculo de oro que había significado tanto, y que ahora no significaba nada. Mi teléfono personal sonó. Era mi padre. Hija, ¿estás bien? Sí, papá. ¿Y Álvaro? Se acabó. Un silencio. Luego, lo siento. Yo también. Y era verdad. Lo sentía. Por el hombre en el que había creído que me casaba. Por la mujer que había intentado ser para él. Por el amor que había muerto no con un estallido, sino con 1000 pequeños desprecios. ¿Vendrás a casa este fin de semana? Sí, papá. Iré. Colgué. En la pantalla de mi ordenador, un informe esperaba, sobre Isabel, sobre su red, sobre la próxima operación. Sonreí, sin alegría pero con determinación. Había guerras que luchar, espías que capturar, un país que proteger. Y yo, Trinidad de la Cruz, general, esposa de nadie, estaba lista. El martes por la mañana,
La citación llegó por correo certificado. Álvaro la sostuvo con manos que no dejaban de temblar, leyendo una y otra vez las mismas palabras. Comandante Álvaro Ruiz, queda suspendido de sus funciones efectivas inmediatamente, pendiente de investigación por negligencia grave en el ejercicio de sus responsabilidades. No era arresto, no era juicio, pero en muchos sentidos, era peor. La suspensión era pública, humillante, y peor aún, venía firmada por el general Herrera, el mismo hombre que había llamado mi general a Trinidad. Su primer instinto fue llamarla, marcó el número, el personal, el que había usado durante 3 años para preguntarle qué quería para cenar o si había recogido su traje de la limpieza. Sonó 3 veces antes de que contestara, pero no era su voz. Unidad de Operaciones Especiales, Oficina de la General de la Cruz, una voz masculina, profesional, impersonal. Álvaro tragó saliva. Quiero hablar con Trinidad. ¿De parte de quién? Soy Álvaro Ruiz. Un silencio breve, un momento, por favor. La espera se extendió, 30 segundos, 1 minuto, finalmente, otra voz, femenina pero no la de Trinidad. Comandante Ruiz, soy la comandante Sofía Vargas, ayudante de la general. La general está en una reunión operativa. ¿Puedo tomar un mensaje? Necesito hablar con ella. Lo siento, no está disponible. Es urgente. ¿Urgencia operativa? Álvaro vaciló. Personal. Entonces le sugiero que deje un mensaje, o contacte a su abogado. Si se refiere a los trámites de divorcio, la frialdad de la respuesta le golpeó como un puño. ¿Ella me está evitando? La general está dirigiendo una operación de contraespionaje de alto nivel. Comandante, sus asuntos personales no son prioridad en este momento. Antes de que pudiera responder, colgaron. Dejó caer el teléfono. Miró alrededor del piso que ya no se sentía como suyo. Cada objeto, cada mueble, parecía acusarle. El sofá donde había menospreciado su trabajo, la mesa donde había comparado su cocina con la de otras esposas, el dormitorio donde había fingido interés cuando ella hablaba de su día, mientras pensaba en sus propios asuntos. Sonó el timbre. Era su padre, el coronel retirado Manuel Ruiz, con el rostro grave como Álvaro solo lo había visto en funerales. Papá, se hizo a un lado para dejarlo entrar. Manuel entró, mirando alrededor con expresión crítica. Así que es verdad, que Trinidad es general, que la has estado humillando durante años, que toda tu carrera se está yendo al infierno. Su padre se volvió hacia él. Te lo dije, Álvaro, te lo dije hasta el cansancio. ¿Qué me dijiste? Que la trataras bien, que esa mujer valía más de lo que aparentaba. Manuel suspiró, dejándose caer en un sillón. Cuando me contó lo del trabajo, al principio, dijo que era algo en inteligencia, pero vi sus ojos, esa mirada. He visto esa mirada antes, en veteranos, en hombres que han hecho cosas, ¿y no me lo dijiste? La rabia brotó en Álvaro. Eres mi padre, debiste decírmelo. Ella me hizo prometer. Manuel levantó la voz. Y yo respeto a esa mujer más de lo que tú jamás lo has hecho. Cumplió con su deber, con su país, mientras tú, hizo un gesto de desprecio. Mientras tú jugabas a ser el gran oficial, ella te protegía. ¿Protegerme? ¿Cómo? ¿Recuerdas el incidente con el general Márquez, cuando casi te expulsan por insubordinación? Álvaro asintió, confundido. Dijeron que se retiraron los cargos, porque ella intercedió, usó sus contactos, arregló las cosas. Manuel contó con los dedos. Y cuando te pasaste con el informe de la OTAN y casi arruinas la relación con los americanos, y cuando ese coronel de la Armada quería demandarte por difamación, en cada ocasión, ella estuvo allí, limpiando tus errores, protegiendo tu carrera. Álvaro se sentó, las piernas débiles. No lo sabía, porque nunca preguntaste. Su padre lo miró con una mezcla de lástima y desprecio. Solo veías tus propios triunfos, tus ascensos, tus condecoraciones. Nunca te preguntaste por qué siempre tenías suerte, porque los problemas desaparecían. ¿Y por qué lo hizo? Porque te amaba. Idiota. Manuel sacudió la cabeza. O al menos, amaba al hombre que creía que podría ser. El hombre que nunca llegaste a ser. El teléfono de Álvaro sonó de nuevo. Esta vez era su hermana, Elena. Álvaro, ¿estás viendo las noticias? ¿Qué noticias? Enciende la televisión. Ahora. Lo hizo. En la pantalla. Un reportero frente al Ministerio de Defensa. En una operación conjunta del CNI y la Guardia Civil, se ha desmantelado una red de espionaje que operaba dentro de las propias Fuerzas Armadas. Entre los detenidos, varios militares en activo. La cámara mostró fotografías. Carlos, con la cabeza cubierta, siendo llevado a un furgón.
otros rostros que Álvaro reconoció, y luego, inesperadamente, una foto de Trinidad, no en uniforme, sino de civil, saliendo de un edificio. La leyenda. Fuentes confirman que la operación fue dirigida por la general Trinidad de la Cruz, al mando de la unidad especial del CNI. El periodista continuó, la general de la Cruz, una de las oficiales más condecoradas pero menos conocidas de los servicios de inteligencia españoles, habría estado infiltrándose en la red durante meses. Álvaro apagó el televisor. Su respiración era entrecortada. ¿Lo ves?, dijo su padre, mientras tú la llamabas inútil. Ella estaba desmantelando redes de espionaje, mientras te quejabas de que no cocinaba como otras esposas. Ella estaba protegiendo a este país. Basta, papá. No basta. Manuel se levantó. Tienes que enfrentarlo, Álvaro. Has arruinado tu matrimonio, has arruinado tu carrera, y todo por tu maldito orgullo. No lo hice a propósito. Eso es lo peor. Su padre golpeó el brazo del sillón, que ni siquiera eras consciente, que creías que tenías derecho a despreciarla, derecho a tratarla como menos. ¿Sabes lo que eso dice de ti? Álvaro no respondió. No podía. La investigación sobre tu unidad comienza mañana, continuó Manuel. Van a preguntarte por Carlos, por cómo no notaste nada, y tendrás que responder, sin Trinidad para protegerte esta vez. ¿Qué hago? Decir la verdad. Su padre se dirigió a la puerta. Por primera vez en tu vida, decir la maldita verdad. Después de que se fuera, Álvaro permaneció sentado en la oscuridad. Las horas pasaron. Al anochecer, tomó una decisión, una mala decisión, pero la única que se le ocurría. Condujo hasta el ministerio, no al edificio principal, sino al anexo, donde sabía que estaba la oficina de Trinidad, o al menos, donde había estado su oficina falsa, la de archivos. La misma guardia de siempre estaba en la entrada. Comandante Ruiz, necesito entrar. Su pase ha sido revocado, por orden de la cúpula, pero, lo siento, comandante, órdenes. Estaba dando media vuelta cuando una voz lo detuvo. Álvaro. Fernando, vestido de civil, con ojeras profundas y el rostro demacrado. ¿Qué haces aquí?, preguntó Álvaro. Lo mismo que tú, supongo, buscando respuestas. Fernando se acercó. Han arrestado a Isabel, que, esta mañana, en el aeropuerto, intentaba salir del país con un pasaporte falso. La voz de Fernando se quebró. Era espía, Álvaro, francesa. Llevaba 2 años casada conmigo solo para obtener información. Las piezas encajaron en la mente de Álvaro. La boda, el interés de Isabel por Trinidad, los comentarios. Y Trinidad lo sabía. Fernando hizo un gesto de impotencia. Desde hace meses, estaba usando a Isabel para pasar desinformación a los franceses. Mi matrimonio fue parte de una operación. Dios mío, sí. Fernando se frotó los ojos. Y ahora mi carrera también está acabada, porque aunque no sabía nada, aunque soy inocente, ¿quién va a confiar en un hombre cuya esposa era una espía? Álvaro miró a su amigo, o al hombre que había creído su amigo, y por primera vez sintió algo que no fuera envidia. Sintió compasión. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. No lo sé. Fernando suspiró, pero he venido a ver a Trinidad, para agradecerle, por protegerme, por no dejarme caer con Isabel. ¿Crees que te recibirá? No, pero lo intentaré. Mientras hablaban, un coche negro se detuvo frente al edificio. Pablo bajó del asiento del conductor, abrió la puerta trasera, y allí estaba Trinidad. No llevaba uniforme, sino un traje pantalón gris, sencillo pero elegante. Llevaba una carpeta bajo el brazo. Al verlos, se detuvo. Fernando, Álvaro. Su voz era profesional, neutral, como si fueran 2 conocidos cualquiera, no su esposo y el hombre cuyo matrimonio había ayudado a destruir. Trinidad, dijo Fernando, avanzando. Gracias, por todo, así que ya lo sabes. Sí, me informaron esta mañana. Tragó saliva. Quiero decir, si no la hubieran arrestado, la operación habría continuado 2 semanas más, dijo Trinidad. Luego la habríamos detenido de todos modos. Lo siento, Fernando. No lo sientes. Fernando intentó una sonrisa triste. Hiciste tu trabajo, y salvaste a este país de una filtración mayor. Eso es lo que importa. Trinidad asintió. Luego miró a Álvaro. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Ya hablamos. Necesito explicarme. No hay nada que explicar, Álvaro. Las cosas son lo que son. Por favor. Su voz se quebró. Solo unos minutos. En privado. Trinidad miró a Pablo, quien hizo un gesto casi imperceptible de advertencia. Luego suspiró.
10 minutos. En mi oficina. No era la oficina de archivos. Era otra, en un piso superior, a la que se accedía con 3 controles de seguridad distintos. Una sala amplia, con vistas a Madrid, llena de pantallas y mapas. En la pared, una vitrina con condecoraciones. Álvaro reconoció algunas. La Cruz al Mérito Militar, la medalla de la OTAN, otras cuyos nombres no conocía. Siéntate, dijo Trinidad, colocando la carpeta sobre el escritorio. Esta es tu verdadera oficina. Sí, es impresionante. No es un concurso. Álvaro se sentó frente a él. ¿Qué querías? ¿Por qué no me lo dijiste? La pregunta salió antes de que pudiera detenerse. Si me hubieras dicho quién eras, todo habría sido diferente. ¿Habría sido diferente? Trinidad levantó una ceja. ¿O habrías actuado igual, pero con más cuidado, menospreciándome en privado en lugar de en público, comparándome con otras generales en lugar de con otras esposas? No, te habría respetado. El respeto no se gana con un rango, Álvaro. Se gana con el carácter. Y tú no respetabas mi carácter. Solo te importaba mi apariencia, mi utilidad para ti. Eso no es justo, ¿no? Se inclinó hacia adelante. Cuando aprobé el examen de comandante, antes de conocerte, ¿sabes lo que hice? Fui a celebrarlo sola, porque sabía que cuando los hombres descubrieran mi rango, me tratarían de 2 maneras, con miedo o con condescendencia. Tú elegiste la condescendencia, porque no sabía, pero deberías haberlo sabido. Por primera vez, Trinidad alzó la voz. Deberías haber visto a la mujer que tenía frente a ti, no a la proyección de tus fantasías. Deberías haberme preguntado sobre mi trabajo, sobre mis sueños, sobre mí. En lugar de eso, me diste un guión. La esposa callada, admiradora, sumisa. Álvaro bajó la cabeza. Lo siento no arregla 3 años de desprecio. Álvaro, no arregla las humillaciones públicas, no arregla que me hiciera sentir pequeña, día tras día, hasta que casi lo creí, casi, sí, su voz bajó, casi. Hubo momentos, al final, en que empecé a preguntarme si tenías razón, si era inútil, si mi trabajo no importaba, si mi único valor era decorativo. Yo nunca, sí que lo hiciste. Se levantó, empezó a caminar. Cada vez que menospreciaste mi trabajo, cada vez que te burlaste de mis horarios, cada vez que dejaste claro que lo único que importaba era tu carrera, tus logros, tu vida, yo te amaba, susurró. ¿Amarme? ¿Esto es amor? Se detuvo frente a la vitrina de condecoraciones. ¿Humillarme en público? ¿Compararme con otras mujeres? ¿Exigir que cambiara para ajustarme a tu idea de lo que debe ser una esposa? Quería que fuéramos felices, y creías que la felicidad era yo siendo menos. Volvió a sentarse. Mira, Álvaro, esto no es solo sobre nosotros, es sobre quién eres. Un hombre que necesita sentirse superior, y no puedes sentirte superior si tu esposa es tu igual, y mucho menos si es tu superior. Eso no es verdad, ¿no? Entonces dime, ¿por qué cada vez que ascendía en mi trabajo falso, en archivos, te ponías de mal humor? ¿Por qué cada vez que mostraba competencia en algo, encontrabas la manera de minimizarlo? Álvaro no respondió, porque no tenía respuesta, porque ella tenía razón. La investigación sobre tu unidad comenzará mañana, continuó Trinidad. Te van a preguntar por Carlos, por cómo no notaste nada, y vas a tener que responder. ¿Qué debo decir? La verdad, que estabas demasiado ocupado, con tu carrera, con tu imagen, con despreciarme. Hizo una pausa. No te van a acusar de traición, pero sí de negligencia grave. Probablemente te degradarán, o te darán un puesto administrativo en algún lugar remoto. ¿Ceuta? Preguntó, con un atisbo de humor negro. ¿O Melilla? ¿O Canarias? Trinidad no sonrió. Tu carrera como comandante de operaciones ha terminado, Álvaro. Lo siento. ¿Lo sientes? Sí, porque a pesar de todo, creo que podrías haber sido un buen oficial, si te hubieras concentrado en el trabajo en lugar de en aparentar. Sonó el teléfono de Trinidad. Lo miró. Tengo que atender esto. ¿Es otra operación? Siempre hay otra operación. Respondió. Diga. Sí, comprendo. Envíen el equipo. Yo voy para allá. Colgó. Se levantó. Tengo que irme. ¿Puedo verte de nuevo? Para hablar. Mi abogada se pondrá en contacto con la tuya. Para el divorcio. Tomó su chaqueta. No hay más que hablar, Álvaro. ¿Y si cambio? Trinidad se detuvo en la puerta, sin volverse. Es demasiado tarde. El hombre al que amé ya no existe, y yo, ya no soy la mujer que lo amó. Salió. Pablo, que había estado esperando fuera, le lanzó a Álvaro una última mirada antes de seguirla.
Álvaro se quedó solo en la oficina de su esposa. Miró alrededor. Los mapas, las pantallas, las condecoraciones. Todo hablaba de una vida que él nunca había conocido, de una mujer que nunca había conocido. En el escritorio, la carpeta que Trinidad había traído estaba entreabierta. Por curiosidad, la abrió. Dentro, fotografías de él y Carlos, riendo, de él en su oficina, de él saliendo del ministerio, todas con fecha de hacía meses, todas parte de la investigación, y debajo, un informe, evaluación psicológica del comandante Álvaro Ruiz, firmado por un psicólogo militar. Leyó los puntos clave: tendencia narcisista, necesidad de validación externa, dificultad para aceptar la autoridad femenina, comportamiento de menosprecio hacia su cónyuge como mecanismo de compensación. Al final, la conclusión: no apto para mando de operaciones, recomendado para reasignación a puesto administrativo, y al margen, una nota escrita a mano, con la letra de Trinidad: de acuerdo, pero protegerlo durante la investigación. No se merece la cárcel, solo el olvido. Álvaro dejó caer el informe. Las lágrimas, que había contenido durante días, finalmente brotaron. No eran lágrimas de rabia, ni de autocompasión, eran laturas de vergüenza, de comprensión tardía. Trinidad tenía razón. Sobre todo, había sido un mal esposo, un mal oficial, un hombre pequeño intentando parecer grande, y ahora pagaría el precio, no con la cárcel, como Carlos, no con la infamia, como Isabel, sino con algo peor, con saberse indigno, del amor de Trinidad, de su rango, de su propia vida. Salió de la oficina, pasó por los controles de seguridad sin que los guardias le prestaran atención. Ya no era un comandante prometedor, era un hombre suspendido, un marido abandonado, una advertencia para otros. En la calle, la noche había caído, Madrid brillaba con luces ajenas, y Álvaro Ruiz, que había creído que el mundo era suyo, comprendió que no tenía a dónde ir, porque el hogar que había despreciado ya no era su hogar, la carrera que había valorado por encima de todo ya no existía, y la mujer a la que había llamado inútil resultaba ser la persona más capaz que jamás conocería, y lo más irónico de todo, ella, hasta el final, lo había protegido, de las consecuencias completas de su arrogancia, de la ruina total. Le había dado, incluso en su caída, una misericordia que él nunca le había ofrecido. Sonrió, un gesto amargo y torcido. El florero bonito resultó estar lleno de dinamita, y al abrirlo, él había volado por los aires. Mientras, en algún lugar de Madrid, Trinidad dirigía otra operación, salvavidas, protegiendo al país, haciendo el trabajo que siempre había hecho, incluso cuando su propio marido no podía verlo. Y Álvaro comprendió, demasiado tarde, que el precio de la arrogancia no se paga con dinero o con tiempo, se paga con la comprensión de lo que se ha perdido, y él lo había perdido todo. La sala del Consejo de Guerra número 3 olía a madera pulida y desinfectante. Álvaro ocupaba el banquillo de los acusados, aunque técnicamente no estaba acusado de traición, sino de negligencia grave continuada en el ejercicio del mando, una fórmula burocrática que sonaba mejor, que era tan idiota que no se dio cuenta de que su mano derecha vendía secretos a los rusos. Desde donde yo estaba sentada, en la sección reservada a testigos y observadores, podía ver su perfil, la espalda rígida, las manos temblando ligeramente sobre la mesa. Llevaba su uniforme, pero le habían quitado las condecoraciones, solo quedaban las marcas pálidas en la tela donde antes habían estado las medallas. El fiscal, un coronel de cara afilada llamado Rojas, estaba en medio de su alegato final, y no solo permitió que un agente enemigo operara en su unidad durante 8 meses, sino que cuando se le presentaron indicios, los ignoró. Prefirió concentrarse en su carrera personal, en su imagen, en ascender, mientras su unidad se pudría desde dentro. Álvaro no se movió, pero vi cómo sus nudillos se ponían blancos al apretar los bordes de la mesa. El juez presidente, un general mayor de cabellos completamente blancos, intervino: comandante Ruiz, antes de que procedamos a la sentencia, ¿tiene algo que añadir en su defensa? Álvaro se levantó. Su voz, cuando habló, era sorprendentemente firme. Solo que el fiscal tiene razón. Un murmullo recorrió la sala. Hasta Rojas pareció sorprendido. Disculpe, comandante, dice que tengo razón en todo. Álvaro respiró hondo. Fui negligente. Estaba tan concentrado en mi propio ascenso, en parecer el comandante perfecto, que no vi lo que pasaba a mi alrededor. Carlos era mi amigo, y no quise ver sus problemas. Las señales estaban ahí, y las ignoré. Miró hacia donde yo estaba sentada. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Y hay más, continuó.
Mi negligencia no fue solo profesional, fue personal. Durante años, menosprecié a la persona que más podría haberme ayudado, a mi esposa. La llamé inútil, la humillé en público, me burlé de su trabajo, y todo porque necesitaba creer que era superior, que mi trabajo era más importante, que yo era más importante. El juez frunció el ceño. Comandante, esto es un consejo de guerra por negligencia profesional, no un tribunal matrimonial. Lo sé, mi general, pero son cosas conectadas. Álvaro volvió a mirar al tribunal, porque un hombre que no respeta a su esposa, que no la ve como una igual, tampoco respeta a sus subordinados. Un hombre que necesita sentirse superior en casa, también necesita sentirse superior en el trabajo, y cuando tienes esa necesidad, dejas de ver la realidad, dejas de ver los problemas, dejas de ver a las personas. Hizo una pausa. Carlos necesitaba ayuda. Yo debería haber visto sus deudas, su desesperación. En cambio, solo vi sus éxitos, porque me hacían quedar bien. Mi unidad funcionaba, mi mano derecha era eficiente. Eso era todo lo que me importaba. Rojas se aclaró la garganta. Está diciendo, comandante, que su arrogancia le impidió cumplir con su deber. Sí, la palabra resonó en la sala silenciosa. Mi arrogancia, mi necesidad de ser el mejor, mi incapacidad para aceptar que alguien, especialmente una mujer, pudiera ser más competente que yo. El juez miró sus papeles. La sentencia se dará a conocer dentro de 24 horas. Se levanta la sesión. Mientras la sala se vaciaba, yo me quedé sentada. Fernando se acercó a mí. Había venido como testigo, aunque al final no lo llamaron a declarar. Fue valiente, dijo en voz baja. Decir todo eso, fue verdad. Respondí, por primera vez en su vida. ¿Irás a verlo? No. Fernando asintió. ¿Y mi caso? ¿Cuándo? Tu audiencia es mañana, pero será diferente. Tú eres víctima, no cómplice, pero mi carrera también estará acabada. Lo miré. Lo siento, Fernando, pero un oficial cuya esposa era una espía, aunque declares tu inocencia, la sombra siempre estará ahí. Lo sé, suspiró. Isabel, ¿sabes algo de ella? Está cooperando. Dará nombres a cambio de una sentencia reducida. ¿Y los franceses? Están furiosos. Pero eso no es tu problema. Me levanté. Fernando, ¿por qué viniste a verme al ministerio aquel día? ¿Por qué me contaste sobre Isabel? Porque sabía que eras la única que podía ayudarme. Me miró directamente. ¿Y por qué Álvaro, en sus momentos de ebriedad, hablaba de ti? Decía que eras más inteligente de lo que aparentabas, que a veces te miraba y tenía la sensación de que escondías algo. Creo que, en el fondo, lo sabía, o al menos lo sospechaba, pero prefirió no verlo. Es más fácil despreciar a alguien que admitir que te supera. Salí del edificio. Pablo me esperaba en el coche, directo a la oficina. General, sí, tenemos que preparar la operación de mañana. Durante el trayecto, mi teléfono sonó. Era Sofía. Tenemos un problema, dijo sin preámbulos. ¿Qué pasa? El padre de Álvaro, Manuel Ruiz, está aquí. Dice que necesita hablar contigo. Es urgente. ¿Sobre el consejo de guerra? No, sobre otra cosa. Dice que tiene información sobre la filtración. Información que Álvaro no sabe. Suspiré. Dile que espere. Llego en 10 minutos. Manuel Ruiz estaba en mi oficina, de pie frente a la ventana. Cuando entré, se volvió. Parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que lo vi. Trinidad. Gracias por recibirme, coronel. Asentí hacia una silla. Siéntese. Me dicen que tiene información. Primero, déjeme decirle algo. Se sentó, con dificultad. Siento lo que mi hijo le hizo. Lo siento profundamente. Usted merecía más. Merecía mejor. Eso ya pasó, coronel. No del todo. Me miró. Álvaro va a ser degradado. Lo sé. Y enviado a algún puesto sin importancia. Es lo correcto. Pero hay algo que usted no sabe. ¿Qué cosa? Carlos no actuó solo. Y no solo vendía información a los rusos. Manuel respiró hondo. También la vendía a una empresa de seguridad privada, española, que trabaja para ciertos intereses. Me quedé quieta. ¿Qué intereses? Intereses políticos, periodísticos, personas que querían información sobre usted. El aire se espesó en la habitación. ¿Sobre mí? Su unidad, la G7, ha estado investigando casos de corrupción de alto nivel, casos que involucran a políticos, empresarios, incluso algunos periodistas influyentes. Manuel sacó un sobre de su bolsillo. Carlos vendía información sobre sus investigaciones, para alertar a los investigados, para que pudieran cubrir sus huellas. Tomé el sobre. Dentro había fotos, nombres, fechas,
Una red que se extendía mucho más allá de lo que habíamos imaginado. ¿Cómo obtuvo esto? Porque yo también estaba siendo investigado. La admisión le costó. Una tontería de hace años. Un contrato irregular. Tu unidad lo descubrió, y alguien me alertó. Me dio la oportunidad de arreglar las cosas antes de que saliera a la luz. ¿Quién le alertó? No lo sé. Un mensaje anónimo. Pero seguí el rastro. Hasta Carlos. Y hasta Álvaro. Álvaro no estaba involucrado. Dije inmediatamente, no, pero usaron su arrogancia, su desprecio hacia usted. Manuel hizo una mueca de dolor. Sabían que si le llegaba información sobre su unidad, sobre sus investigaciones, la despreciaría, la ignoraría, o peor, se burlaría de ella delante de personas que luego podrían usar esa información. Las piezas encajaban demasiado bien. ¿Quién más sabe esto? Nadie, solo yo, y ahora usted. Se levantó. Se lo doy a usted porque se lo debo, porque protegió a mi hijo, a pesar de todo. ¿Y por qué? Porque quiero que los verdaderos culpables paguen. ¿Y a Álvaro? Álvaro ya está pagando. Manuel se dirigió a la puerta. Pero esto podría acabar con él completamente. Si se descubre que su desprecio hacia usted, su arrogancia, fue utilizada para vender secretos de Estado, no se descubrirá, dije, porque esto se queda entre nosotros. ¿Por qué? Después de lo que él le hizo, porque mi guerra no es contra Álvaro. Cerré el sobre. Mi guerra es contra los que traicionan a este país. Y esto me da nombres, pistas. Gracias, coronel. Cuando se hubo ido, llamé a Pablo. Reúne al equipo. Tenemos nuevos objetivos. Mientras trabajábamos, mi mente volvía a Álvaro, a su confesión en el tribunal, a su caída, y a la ironía final, su arrogancia, su desprecio hacia mí, había sido utilizado como arma contra mi unidad, contra mi trabajo, contra todo lo que yo era. Al día siguiente, la sentencia se hizo pública. Álvaro Ruiz era degradado a capitán y transferido a un puesto administrativo en la comandancia de Ceuta, lejos de Madrid, lejos del poder, lejos de todo. Fui a verlo antes de que se fuera. Encontré su piso medio vacío, las cajas por todas partes. Vas a Ceuta, dije desde la puerta. Se volvió, parecía más delgado, más frágil. Sí, dentro de 3 días. Es un buen puesto, lejos del frente, pero importante. Es un exilio elegante, una sonrisa torcida. ¿Viniste a reírte de mí? No. Entonces, ¿por qué? Porque tu padre vino a verme. Su expresión cambió. ¿Mi padre? ¿Por qué? Para darme información sobre Carlos, sobre por qué realmente vendía información. Le conté todo, la red de corrupción, cómo usaron su desprecio hacia mí para obtener información, cómo su arrogancia había sido su arma. Cuando terminé, Álvaro estaba pálido como la muerte, así que, mi manera de hablarte, de tratarte, fue usada para vender secretos. Sí, asentí, no directamente, no eras consciente, pero cuando te burlabas de mi trabajo delante de ciertas personas, cuando menospreciabas lo que hacía, estabas dando pistas, información, se dejó caer en una caja. Dios mío, tu padre me dio nombres, ya estamos actuando, y yo, ¿por qué no me acusas? ¿Por qué no usas esto ¿para qué? ¿Para arruinarte completamente? Negué con la cabeza, ya estás arruinado, Álvaro, y además, en el fondo, fuiste una víctima de tu propia arrogancia, pero una víctima al fin. Después de todo lo que hice, ¿me llamas víctima? Sí, porque los verdaderos culpables son los que usaron tu debilidad, los que vieron tu necesidad de sentirte superior y la explotaron. Me acerqué, pero tienes que entender algo, esto no te absuelve, solo explica. ¿Explica qué? ¿Por qué fuiste tan fácil de manipular? ¿Por qué no viste lo que pasaba? ¿Por qué me despreciaste durante tanto tiempo? Hice una pausa. Porque necesitabas despreciarme, necesitabas creer que eras mejor, y esa necesidad te cegó, no te destruí, ¿verdad? Susurró, repitiendo mis palabras de hacía semanas. Me destruí solo. Sí, y tú, solo dejaste de protegerme. Sí, silencio. Luego, ¿qué hago ahora? En Ceuta, tu trabajo, sin arrogancia, sin necesidad de demostrar nada, solo haz tu trabajo. ¿Y tú? Yo seguiré aquí, haciendo el mío. Veré. Quiero decir, podré, no, Álvaro. Mi voz era suave pero firme. No habrá reuniones, no habrá llamadas, no seremos amigos. Este es el final, asintió, mirando al suelo. Al menos fuimos felices alguna vez, ¿o fue todo mentira? Fuimos felices, dije, al principio, cuando yo creía que eras el hombre seguro que aparentaba ser.
y tú creías que yo era la mujer callada que aparentaba ser. El problema no fue la mentira, Álvaro. Fue que cuando la verdad empezó a asomar, tú intentaste aplastarla, y yo me escondí más. Y sí, no nada, ¿qué? Nada. Solo, ¿me perdonas? La pregunta me tomó por sorpresa, no por su contenido, sino por su sinceridad. No dije finalmente, no te perdono. El perdono es para los errores. Lo que tú hiciste no fue un error, fue una elección. Día tras día, elegiste despreciarme, elegiste humillarme, elegiste no verme. Entonces, pero te entiendo. Lo miré directamente, entiendo por qué lo hiciste, entiendo la necesidad que te impulsaba. Y eso tiene que ser suficiente. No es suficiente, tiene que serlo. Me dirigí a la puerta. Adiós, Álvaro. Trinidad. Me volví. Eres la mejor persona que he conocido. Y la destruí. No me destruiste, solo no supiste valorarme. Salí. En el pasillo, me detuve un momento, apoyándome en la pared. Respiré hondo. Luego seguí caminando. En el ascensor, sonreí. Un gesto triste y pequeño. El florero bonito había resultado estar lleno de algo más que flores. Estaba lleno de códigos, de secretos, de un país entero que proteger. Y Álvaro, el hombre que quería un adorno, se encontró con un arma. La ironía era tan perfecta que casi daba risa. Casi. 2 días después, Álvaro se fue a Ceuta. Yo no fui a despedirlo. En su lugar, estaba en mi oficina, coordinando la operación que llevaría a la cárcel a 3 diputados, 2 periodistas influyentes y un empresario que creía que estaba por encima de la ley. Pablo entró con café. Todo listo, general. Los equipos están en posición. Bien, tomé el café. ¿Y la filtración de Ceuta? La nueva unidad de Álvaro ya está controlada. Hemos puesto a personas de confianza. Nada saldrá por ahí. Gracias, Pablo. De nada, vaciló. General, una pregunta. Dime, ¿por qué, después de todo lo que él hizo, por qué seguiste protegiéndolo hasta el final? Miré por la ventana, a Madrid extendiéndose bajo el cielo gris, porque el amor no se apaga de golpe, Pablo. Se desvanece, lentamente, y hasta que no se apaga del todo, hasta entonces, proteges. ¿Y ya se apagó? Sí, la palabra fue definitiva. Ya se apagó. Pablo asintió. Salió. Yo me quedé mirando la ciudad, pensando en el hombre que ahora estaba en un ferry camino a África, pensando en el matrimonio que había muerto, pensando en la mujer que había sobrevivido, y sonreí, de verdad esta vez, porque Trinidad de la Cruz, la flor en la sombra, había florecido finalmente a la luz, y era más hermosa, más fuerte y más peligrosa de lo que nadie, ni siquiera ella, había imaginado. El teléfono sonó. Una nueva crisis, un nuevo caso. Respondí, General de la Cruz al habla, y el mundo siguió girando. 6 meses después, la carta llegó a mi nuevo buzón seguro. No estaba dirigida a la General Trinidad de la Cruz, sino simplemente a Trinidad. El matasellos decía Ceuta. La reconocí inmediatamente por la letra, la misma caligrafía firme y un tanto arrogante de Álvaro, pero ahora algo más temblorosa, menos segura. No la abrí de inmediato. La dejé sobre mi escritorio, junto al informe de la última operación, mientras atendía las llamadas y coordinaba el traslado de mi nueva oficina. Había sido ascendida, si es que a eso se le podía llamar ascenso. Ahora era subdirectora de operaciones del CNI. Más poder, más responsabilidad, menos tiempo en el campo, más reuniones, menos acción. Fue solo al anochecer, cuando el último de mis agentes se había ido y Pablo me había recordado por tercera vez que incluso los generales necesitan dormir, cuando finalmente abrí la carta. Querida Trinidad, no sé si leerás esto. Oh sí, al leerlo, lo tirarás directamente a la basura. Merecería que lo hicieras. Ceuta es diferente a lo que esperaba. No es un castigo, aunque debería serlo. Es una oportunidad para ver las cosas desde otro ángulo, desde abajo. Trabajo en logística, coordino envíos, reviso inventarios, firmo papeles. Es aburrido, monótono, y es exactamente lo que necesitaba. Aquí nadie sabe quién era, o si lo saben, no les importa. Soy simplemente el capitán Ruiz, el de logística. A veces, algún joven teniente recién llegado de la península me mira con cierta lástima, como si mi destino fuera una advertencia. Tal vez lo sea. He empezado terapia, obligatoria, por orden del tribunal, pero he continuado por voluntad propia. Es duro escuchar, semana tras semana, cómo te menosprecié, cómo te hice pequeña para sentirme grande, cómo usé tu amor como un arma contra ti. El psicólogo dice que mi arrogancia era una armadura, una mala armadura,
que no protegía nada importante, solo a mi ego, y que al final, esa armadura se volvió contra mí. A veces pienso en la boda de Fernando, en el momento en que Herrera te llamó mi general, en tu rostro, no había triunfo en él, no había venganza, solo cansancio, como si llevar tanto tiempo esa mentira te hubiera agotado. Y pienso, ¿cuántas veces estuviste a punto de decírmelo? ¿Cuántas veces abriste la boca para contarme la verdad? Y mis palabras, mi desprecio, ¿te hicieron callar? No escribo para pedirte perdón, sé que no me lo darías, y tendrías razón. Escribo para decirte algo que nunca dije cuando debía. Tienes razón, en todo, en cada palabra, en cada acusación. Fui un mal marido, un mal oficial, un hombre pequeño, y sin embargo, hasta el final, fuiste mejor persona de lo que yo merecía. Me protegiste, incluso cuando ya no me amabas, incluso cuando te había hecho daño, me protegiste. No sé qué será de mí, tal vez pase el resto de mi carrera aquí, en esta oficina con vistas al estrecho, tal vez, con el tiempo, me den otra oportunidad, no lo sé, y por primera vez, esa incertidumbre no me aterra, porque al menos ahora veo con claridad, al menos ahora sé quién soy, o quién fui. Eres la mejor persona que he conocido, Trinidad, y espero, de verdad, que encuentres a alguien que te vea, que te valore, que no necesite hacerte pequeña para sentirse grande. Asterisco con respeto, Álvaro asterisco. Dejé la carta sobre el escritorio, mi mano temblaba ligeramente, no de emoción, sino de, ¿qué era? ¿Alivio? ¿Tristeza? ¿Rabia? Pablo entró sin llamar, algo que solo hacía cuando algo era urgente. Tenemos un problema con la operación en Barcelona. Se detuvo al ver mi expresión. ¿Estás bien? Mostré la carta. De Álvaro. Se sentó frente a mí. Y, está en terapia. Dice que ve las cosas con claridad ahora. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Rara. Me levanté, caminé hasta la ventana. Mi nueva oficina tenía vistas a la casa de campo, como si hubiera terminado un libro que llevaba años leyendo, y ahora no sé qué leer a continuación. Tienes todo el trabajo que quieras, dijo Pablo con una sonrisa. Eso no es lo mismo. Lo sé. Se acercó. ¿Vas a responder? ¿Debería? No, pero lo harás. Miré la carta. ¿Por qué dices eso? Porque eres Trinidad, y Trinidad siempre hace lo correcto, incluso cuando duele. Tenía razón. Siempre la tenía. Esa noche, en mi nuevo piso, más grande, más vacío, escribí la respuesta, no en el ordenador, a mano, como él había hecho. Álvaro, recibí tu carta. Me alegra saber que estás bien, que Ceuta da perspectiva. No voy a decirte que te perdono. El perdón es algo que se gana con acciones, no con palabras. Y entre nosotros, las palabras han tenido demasiado peso durante demasiado tiempo, pero te agradezco la carta, por la honestidad. Es más de la que mostraste en 3 años de matrimonio. Has preguntado cuántas veces estuve a punto de contarte la verdad. La respuesta es, muchas. La primera vez, un mes después de casarnos, habías tenido un buen día en el trabajo, estabas contento, pensé que podrías entenderlo, pero entonces empezaste a quejarte de una compañera tuya, una capitana que te había corregido en una reunión. Dijiste que las mujeres en el ejército tenían algo que demostrar, y me callé. Otra vez, en nuestro primer aniversario, estábamos en ese restaurante cerca de la Plaza Mayor. Me preguntaste, de broma, si mi trabajo en archivos era tan aburrido como parecía. Dije que tenía sus momentos interesantes. Te reíste. Dijiste, ¿interesante? ¿Clasificar papeles? Cada vez que abría la boca, tú la cerrabas. No con maldad, con condescendencia, con esa seguridad de que tu mundo era el importante, el real, y el mío era un juego, un pasatiempo. Así que dejé de intentarlo, y empecé a observarte, a estudiar cómo eras cuando creías que nadie te miraba, y descubrí algo triste, incluso cuando estabas solo. Seguías actuando, seguías siendo el comandante Ruiz, nunca te relajabas, nunca bajabas la guardia, porque en el fondo, sabías que el personaje que habías creado era frágil, que cualquier brisa podía derribarlo, y yo era esa brisa, una brisa que decidió no soplar, hasta que no pudo evitarlo. No me arrepiento de haberte revelado quién era, pero me arrepiento de cómo sucedió. Debería haber sido en privado, en nuestro hogar, no en medio de una boda, delante de medio ejército. Por eso también me disculpo. Dices que esperas que encuentre a alguien que me vea. La verdad, Álvaro, es que ya he encontrado a esa persona. Soy yo misma. Después de ti, después de todo, he aprendido a valorarme, a no necesitar que nadie me valide.
a no buscar en los ojos de un hombre mi propio valor. Eres libre, Álvaro, libre de mí, libre de la mentira, libre para reconstruirte, a tu manera, sin arrogancia, sin máscaras. Ojalá lo hagas, Trinidad. No puse con cariño, ni sinceramente, solo mi nombre, porque al final, eso era lo único real entre nosotros, nuestros nombres. Todo lo demás había sido ficción. Al día siguiente, envié la carta, luego fui a la reunión más importante de mi carrera, el director del CNI, el ministro de Defensa, y dos personas cuyos nombres ni siquiera constaban en los registros públicos. Estaban en la sala. General de la Cruz, dijo el director, tiene una decisión que tomar. ¿Sobre la operación en el Golfo? No, sobre usted. El ministro se inclinó hacia adelante. Queremos ofrecerle la dirección de una nueva unidad, la UOE 7. Operaciones Exteriores Especiales. Sería un cambio. Fuera de España la mayor parte del tiempo. Misiones de alto riesgo. Anonimato total. Y mi trabajo aquí, Pablo tomaría su puesto. Está preparado. Y usted estaría en el campo, donde, según nuestros informes, es donde realmente quiere estar. Miré a los hombres en la sala, hombres que habían dudado de mí cuando empecé, hombres que ahora me ofrecían una de las posiciones más importantes y peligrosas del servicio. ¿Por qué yo? Porque es la mejor, dijo uno de los hombres sin nombre, y porque después de lo de Álvaro, después de la forma en que manejó esa situación, sabemos que puede separar lo personal de lo profesional, incluso cuando lo personal le atraviesa el corazón. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? 48 horas. Salí de la reunión. Sofía me esperaba en el pasillo. ¿Buenas o malas noticias? Las dos. Le conté. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Esa noche, fui a ver a mi padre, a su casa en las afueras de Madrid, donde los recuerdos de mi madre aún llenaban cada habitación. ¿Y tú qué quieres, hija? Preguntó después de escucharme. Quiero dejar de esconderme. Durante 3 años, me escondí de mi marido. Ahora me escondo detrás de un escritorio. Quiero volver a ser quien era. Quiero estar en el campo. Entonces ya tienes tu respuesta. Pero es peligroso. Papá, tu vida siempre ha sido peligrosa, Trinidad. Lo diferente es que ahora el peligro tiene nombre, y puedes enfrentarlo de frente. Me tomó la mano. Tu madre estaría orgullosa. Yo estoy orgulloso. Al día siguiente, recibí otra carta. Esta vez no de Álvaro, sino de Fernando. Breve, concisa. Trinidad. Me retiro del servicio, no por obligación, sino por elección. He encontrado trabajo en una organización que ayuda a veteranos. Es menos glamuroso, pero más real. Isabel fue condenada a 15 años. Cooperó, así que quizás salga antes. No la he visitado. No creo que pueda. A veces pienso en cómo todo podría haber sido diferente. Si Álvaro hubiera sido diferente, si tú hubieras sido diferente, pero entonces me doy cuenta, tú nunca debiste ser diferente. Éramos nosotros los que estábamos equivocados. Gracias por todo, por protegerme, por protegernos a todos, incluso cuando no lo merecíamos. Fernando, menos de un año antes, ese hombre había sido el orgullo del ejército, ahora era un civil, buscando redención en el trabajo con veteranos. El mundo daba vueltas extrañas. En las 47 horas y 59 minutos, di mi respuesta. Acepto. Un mes después, estaba en un avión con destino a un país que no constaba en mi pasaporte falso. Iba como María López, consultora de negocios. En mi equipaje, herramientas de otro tipo. Pablo había tomado mi puesto. Sofía era mi segunda al mando en la nueva unidad. Todo estaba en orden. En el avión, saqué una foto, de Álvaro y yo, en los primeros tiempos. Sonreíamos. Él me miraba con adoración. Yo le miraba con esperanza. La guardé, no la tiré, porque aunque el amor había muerto, la lección permanecía, y la lección era valiosa. Aterrizamos de noche. Un coche nos esperaba. Sofía conducía. Bienvenida a casa, jefa, dijo. No es mi casa. Lo será, por un tiempo. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo. La sonrisa era real, no una herramienta, no una máscara. Era mía. Mientras nos adentrábamos en la noche, pensé en Álvaro, en Ceuta, mirando el mismo estrecho que yo había cruzado, pero desde el otro lado, 2 orillas, 2 vidas, 2 personas que habían sido una, y que ahora eran más ellas mismas de lo que nunca habían sido juntas, y comprendí la última ironía. Nuestro matrimonio había fracasado porque él quería un florero bonito, y yo, sin saberlo, quería un jardinero, alguien que supiera que las flores no son decoración, sino vida, que necesitan cuidado, atención,
respeto. Al final, ninguno de los dos había conseguido lo que quería, pero ambos habíamos conseguido lo que necesitábamos: claridad, verdad, aunque esa verdad doliera. ¿En qué piensas?, preguntó Sofía. En jardines, respondí, y en que a veces, para que algo crezca, hay que arrancar las malas hierbas, por muy arraigadas que estén, y si las raíces son muy profundas, entonces hay que cavar más hondo. Llegamos a la casa segura. Dentro, los equipos esperaban: pantallas, mapas, armas, mi mundo. Reunión en 5, dije, y mi voz era la de la general de la Cruz, clara, firme, segura, y mientras daba órdenes, mientras planeábamos la operación que comenzaría al amanecer, supe que había encontrado mi lugar, no en los brazos de un hombre, no en la aprobación de mis superiores, no en los galones ni en las condecoraciones. Mi lugar estaba en la verdad, en mi verdad, en la mujer que había sobrevivido a ser menospreciada, a ser pequeña, a ser invisible, y que había emergido, no con rabia, no con sed de venganza, sino con algo más poderoso, con la certeza de su propio valor. Alguien llamó a la puerta. Era un mensajero, con un sobre, dentro, una sola línea: de Pablo. Álvaro ha solicitado el divorcio por mutuo acuerdo. Firma cuando regreses. Asentí, sin tristeza, sin alivio, solo aceptación, porque Trinidad de la Cruz, la flor en la sombra, había florecido finalmente a la luz, y su flor no era delicada, ni ornamental, era fuerte, salvaje, libre, y nadie, nunca más, la llamaría florero.